Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 24. El primer encuentro. Editar. Voy a unir todos estos capítulos de nuevo diciendo que esto es lo que mi mente piensa cuando edito. ¿Por qué lo empecé? ¿Por qué no? Berrix. Entonces, tengo que darles una noticia bastante desafortunada a todos ustedes. Sí, como habrán adivinado, eso significa que volveré a tomarme un descanso. Si quieren culpar a alguien, pueden culpar a Brasilina, FFN, PVSP. Ellos son la causa completa, absolutamente. No investiguen más sobre el tema. Sin embargo, me niego a dejarlos a todos en suspenso hasta que se cumpla el primer aniversario de este fic, que se celebrará a fines de octubre. Trabajaré en el próximo capítulo hasta entonces para intentar terminarlo, y he estado guardando algunas ideas para algo interesante desde hace un tiempo que también se estrenará por tiempo limitado. Un amigo lo llama omake, lo que sea que eso signifique. De todos modos, espero que disfrutes de lo que es solo el comienzo. Kiritsugu colocó su taza de café sobre el gran mapa satelital que estaba sobre la mesa. Presentaba toda la distribución de Fuyuki, con varias pequeñas marcas en 3 colores primarios esparcidas por la ciudad. Escondites, reservas, áreas de reconocimiento, posibles sitios de formación del Grial y campos de batalla anteriores de la última guerra. La última pieza más importante sería marcar las casas de todos los maestros certificados. Las familias Matol y Tosaka. Con un gran marcador rojo, su aprendiz hizo lo sugerido, dibujando una gran X sobre 2 edificios separados cerca uno del otro hacia el extremo sur de la ciudad. Podemos marcar a los maestros inciertos con círculos, indicó. La iglesia y la mansión Edelfelt, ambas al este, también fueron rápidamente rodeadas. Como no podían explorar cada casa individualmente, tuvieron que hacer una suposición fundamentada sobre los maestros, basándose en si eran magos o no. No era óptimo, pero era mejor que nada. Con 6 marcas en el mapa, Missy dudó sobre dónde poner la 7ª. No tenemos otros posibles amos, señaló mientras se acomodaba en su asiento. Desafortunadamente, tarareó el hombre. Tampoco conocemos a ningún otro mago en Fuyuki, así que el maestro final es una incógnita a menos que la torre del reloj decida patrocinar a otro mago como lo hicieron durante mi guerra. Con curiosidad, el asesino de magos observó el dorso de su mano. Esas manchas carmesí familiares y a medio formar aún permanecían. El Grial simplemente estaba esperando para convertirlo en un verdadero maestro. Si se suponía que él era el 7º maestro, ¿a qué sirviente convocaría? ¿Hay algo más que podamos hacer por los jóvenes maestros? Kiritsugu negó con la cabeza. Hemos hecho todo lo que hemos podido con la limitada cantidad de información y recursos que tenemos. Para empeorar las cosas, no puedo ponerme en contacto con mis antiguos contactos, y tú eres demasiado desconocido para localizarlos tú mismo, por lo que gran parte de la posible ayuda es totalmente inútil. Frustrado, el hombre arrojó al azar un pequeño libro negro sobre la mesa. Hizo un ruido sordo, se detuvo abruptamente y se abrió en una página al azar que contenía una letra minimalista y pulcra. Sintiendo la desesperanza proyectada, la niña hizo la única pregunta que flotaba en su mente. ¿De verdad no hay nada que podamos hacer? El hombre tomó un sorbo de café y frunció el ceño. Normalmente podríamos espiar a otros maestros potenciales, pero con mi estado actual de aislamiento, no puedo hacerlo yo mismo. Incluso así, no todos los maestros serán tan amables como Rin, y casi tuvimos un incidente el otro día. Como ninguno de los dos es maestro, no tienen que acatar las reglas establecidas por la iglesia. Ambos somos víctimas intrascendentes. Missy envolvió con ambas manos su taza de té. Entonces, ¿me mantuvo con vida solo porque me conoce? Más o menos, convino el asesino de magos. Puede que te haya mantenido con vida por el bien de Chirou. Mirando hacia el reloj, el asesino de magos emitió un suave ruido. Deberíamos guardar esto antes de que Chirou termine su entrenamiento matutino. De todos modos, solo quería que esta reunión fuera rápida. El hombre levantó su taza del papel, enrolló con cuidado un borde y la empujó en dirección a Missy. Al terminar el trabajo, la chica formó un rollo apretado y lo ató con una cuerda simple.
Haré una última carrera para reunir alimentos antes del comienzo de la guerra. Aunque no estemos aquí, Shirou los necesitará para alimentarse a sí mismo y a sus sirvientes. El hombre mayor asintió. Buena idea. Después de que reúnas lo suficiente para Shirou, recoge suministros adicionales para nosotros en el otro lugar junto con alimentos no perecederos y barras de reemplazo de comidas en caso de que esta guerra dure más de lo esperado. Con otra tarea por delante, la muchacha se preparó para cumplirla. Debería estar de vuelta antes del anochecer, afirmó, recibiendo un consentimiento de su amo justo antes de salir del comedor. Al salir al sol de la tarde, Missy utilizó una pequeña parte de su mente para desempeñar el papel de piloto automático hacia su destino. Era una táctica sencilla que permitía que la mayor parte de su mente se concentrara en cosas más importantes, como sus recuerdos. Las cosas eran casi lo suficientemente coherentes como para que ella comprendiera fragmentos y partes de su vida anterior. Aún carente de detalles, podía certificar que había vivido en Japón, que tenía una familia de algún tipo y que había venido a Fuyuki en busca de alguien. ¿Quién, por qué o si encontró a alguien, seguía siendo un desconocido? Era totalmente posible que el asesino en serie que la secuestró fuera la persona que estaba buscando, pero eso solo complicaba las cosas aún más. ¿Cuál era el motivo de su búsqueda? ¿Por qué un asesino en serie? Recordar su antigua vida siempre traía consigo una sensación de ansiedad incierta, como probablemente le sucedería a cualquiera en su posición. ¿Sería mejor volver a su antigua vida, con lagunas en la memoria y todo, o sería más sencillo permanecer en la vida que conocía ahora? Aquella en la que era una asesina entrenada. Había hecho un buen trabajo con Kiritsugu, deteniendo posibles guerras antes de que tuvieran la oportunidad de estallar, eliminando cantidades masivas de drogas y armas sin marcar del inframundo común. Incluso había derribado a 3 magos rebeldes por su cuenta. No podía comprender del todo el razonamiento de Kiritsugu, pero parecía lo suficientemente importante como para apoyarlo. En total, Missy había matado a docenas, si no a cientos, y por la extraña razón, se sentía casi natural. Era lo mismo con sostener un arma. Sin importar el tipo de arma, se sentía, a falta de una mejor palabra, correcto. Entonces, realmente sería mejor si recuperara sus recuerdos y regresara a la vida que tenía. ¿No sería mejor permanecer en Fuyuki, trabajando junto a un hombre experimentado para limpiar el mundo del verdadero mal? Probablemente era mejor esperar hasta que sus recuerdos volvieran para hacer ese tipo de preguntas. Después de todo, las hipótesis y las incógnitas eran un caldo de cultivo para la imaginación exagerada. Si sobrevivía a esta guerra, podría empezar a considerar recordar los restos de su antigua vida. Si sobrevivió. Los aeropuertos siempre han sido una yuxtaposición desconcertante. El ruido constante de gente que no tenía nada que hacer, los olores a desinfectante, la mezcla de perfumes y olores corporales, y el orden perfecto y puntual que intentaba controlar el caos público sin sentido. Ruidos, imágenes, sonidos. Era abrumador si te dejabas perder por ello. Por eso la mejor opción era ignorarlo todo por completo. Mejor aún si podías hacerte invisible a la vista del público. El bote plateado que giraba alrededor de la cinta transportadora de equipaje había llegado al final de su recorrido y una mano lo levantó rápidamente para que su correa quedara atrapada en el hombro de su dueño. Este nunca había sido el plan exacto, pero habían predicho que participarían en esto durante meses. Obligados a asumir el papel de maestros, no pudieron prepararse, no pudieron discernir al enemigo que se avecinaba, tuvieron que traer todo, por si acaso lo usaban. Al salir de la terminal, unas vistas y unos olores familiares me asaltaron de golpe. Había nostalgia, una sensación de familiaridad. Después de un breve momento de recuerdo, hablaron. Busquemos el lugar más cercano para tomar una copa. Una voz respondió. A las 2 de la tarde. Sigue así y puede que empecemos a gustarnos. Un suave resoplido, un movimiento de cabeza. Ahora estaban allí, aunque no era como si pudieran volver atrás antes de eso de todos modos. Una vez que estuvieron juntos, su destino quedó sellado. Si bien pueden haber sido reacios, ninguno de los dos planeaba morir. Uno de ellos incluso esperaba contar su historia durante años. Y como todas las buenas historias, esta empezaría con una bebida.
Faltar a la escuela otra vez fue suficiente para enfurecer a Taiga. Al llegar a la casa de los Emiya por la noche, Kiritsugu fue lo único que le impidió arrancarle la cabeza y montarla en un shinai. El anciano se defendió, alegando que Shiro estaba haciendo su trabajo escolar, solo que simplemente tenía ganas de quedarse en casa por un tiempo, ninguna de las cuales era mentira. Afortunadamente, Shiro incluso pudo demostrar su diligencia educativa después de recoger lo que necesitaba unos días antes. Tras la invocación de su sirviente, toda su vida se había paralizado. No podía ir a la escuela, no podía trabajar en el Copenhagen y ni siquiera podía salir a caminar sin la compañía de un sirviente. Saber era como la madre sobreprotectora que nunca tuvo y que nunca quiso. Tenía razón, claro, pero él podía arreglársela solo el tiempo suficiente para que un sirviente viniera en su ayuda. Además, sería una decisión increíblemente tonta por parte de un mago romper las reglas impuestas por la iglesia. Shiro había luchado contra un verdugo una vez antes. No quería enfrentarse a otro y sentía que esa actitud era sinónimo de la mayoría de los magos. Con todos en casa durante todo el día, lograron acabar con una considerable cantidad de juegos de mesa antes de que los dos Emiya masculinos le comunicaran la noticia de sus planes a Iria y los sirvientes. Lancer y Saber no parecieron inmutarse de ninguna manera. Probablemente consideraban que una responsabilidad menos no sería más que beneficiosa. Si bien los sirvientes eran apáticos, Iria estaba lejos de estar feliz y expresó esa frustración con abandono. Al final, Kiritsugu fue mucho más resistente en el plan que Shiro. Donde el Emiya más joven se habría rendido, Kiritsugu simplemente suspiró y reafirmó que era la opción más segura con la voz más suave que pudo. «Maestro, ¿quieres seguir la guía de tu padre?», preguntó Lancer, mirando a la pequeña niña. Sus rasgos mostraban claramente un profundo conflicto dentro de su mente. Después de un profundo puchero y un gemido igualmente infantil, la chica se cruzó de brazos. «Claro, lo que sea, supongo. Solo escucha las órdenes de Shiro como me escuchas a mí». Kiritsugu esbozó una débil sonrisa, algo que había estado haciendo con mucha menos frecuencia a medida que pasaba el tiempo. «Me alegra que hayas llegado a un acuerdo. Reúne algo de ropa y nos marcharemos mañana, a algún lugar donde nadie debería buscarnos». Iria se enderezó de repente, haciendo un ruido fuerte y estridente mientras empujaba la mesa. «Ahora mismo. Pero la guerra no empieza realmente hasta mañana. No podemos quedarnos aquí una noche más». Suspirando, Kiritsugu cerró los ojos suavemente. «Sí, podemos. Pero tendremos que irnos al amanecer para evitar que nos vean, así que prepárate para despertarte cuando Shiro lo haga. Es probable que estas primeras noches sean las más difíciles. Cualquier maestro con un poco de inteligencia intentará sondear nuestras defensas para ver lo difíciles que podemos ser como enemigo. La primera noche, deberíamos esperar y ver qué pasa. Si no hay novedades, podemos actuar como agresores la segunda noche». Shiro asintió con la cabeza, aunque en su mente se le ocurrían pensamientos sobre un asunto diferente. Habían repasado las primeras noches docenas de veces en el pasado, pero cada plan del anciano se basaba en información que esperaba reunir. Obviamente, no podía conseguir tanta información como quería, de lo contrario, el plan no se habría convertido en algo tan vago. Una vez decididos los roles, el grupo comió junto en la casa por última vez. La tensión en torno a la mesa era tan densa que podría haberse vertido en un plato para convertirse en otro plato más sobre la mesa. Nadie hablaba, aunque no estaba del todo claro si era por miedo, nerviosismo o anticipación de lo que estaba por venir. Una vez devorada la comida, los sirvientes regresaron a sus puestos de vigilancia, mientras que el resto de los miembros de la casa se fueron a dormir temprano en preparación para lo que estaba por venir. Pesadillas o no, Shiro tendría que descansar un poco, de lo contrario, no estaría en su máximo rendimiento cuando más lo necesitaba. Se acomodó en ese lado del futón, cerró los ojos y se preparó para quedarse dormido. Lo habría hecho de no ser porque un susurro de su nombre se lo impidió. «Sé que estás despierto», afirmó, obligándolo a abrir los ojos. Con un suave ruido de fastidio, se movió debajo del edredón para mirar al perpetrador. La peculiaridad de dormir al lado de su hermano, que parecía 10 años más joven que él, pero en realidad era un año mayor, no se le escapó.
Bueno, pensé que, como me iré temprano mañana y no soy tan hablador por las mañanas, podría decirte lo que quiero ahora mismo mientras lo recuerdo. Confundido, Shiro arrugó la cara y se movió para estar más cómodo acostado de ese lado. ¿Qué quieres decir? La chica no lo miró a los ojos, sino que se quedó mirando la almohada que tenía debajo de su cabeza. Bueno, en caso de que no nos volvamos a ver, solo quería que supieras que eres el mejor hermano que podría haber pedido. Confundido, Shiro montó una respuesta. Y ya, no me estoy muriendo. Puede que sí, lo interrumpió ella, mirándolo finalmente a los ojos. Pero no eres tú quien me preocupa, hizo una pausa, cambiando por completo el hilo de sus pensamientos. Por si acaso alguien llega a donde quiera que vayamos. Él hizo un ruido que la hizo callar a mitad de la frase. Estarás bien. Kiritsugu estará allí para protegerte y si lo necesitas, Lancer también estará allí. Levantó su mano izquierda y le mostró sus sellos de comando. Si no puedes huir y necesitas que Lancer te proteja, simplemente usa tus sellos de comando e invócalo. Shiro no tenía ni la menor idea de si algo así funcionaría realmente, pero si los sellos de comando eran símbolos concentrados de maná puro, teóricamente podrían cumplir cualquier pedido dentro de lo razonable, posiblemente incluso algo cercano a la magia verdadera. Esa posibilidad simplemente aumentaba cuando el maestro era tan poderoso como Iria. Pero eres tú quien realmente necesita protección, argumentó. Él negó con la cabeza. Estaré bien. Solo prométeme que convocarás a Lancer a tu lado si alguna vez estás en peligro real. Dudó un momento, pero al final aceptó en silencio. Te prometo que si lo necesito lo llamaré. Dándole la espalda a la chica, intentó relajarse y ponerse cómodo. A pesar de sus mejores esfuerzos, no lograba conciliar el sueño. No le era posible estar menos emocionado por la pesadilla que sin duda se avecinaba. Bien, ahora vamos a dormir un poco. ¿Cuántas veces volvería? ¿Cuántas veces tendría que luchar contra sí mismo en esa maldita colina en medio de la nada? Cada noche iba a ser una repetición de este duelo. Shiro tomó del aire una de sus armas negras y la utilizó para destrozar otra blanca que se acercaba. Antes de poder usarla, la arrojó rápidamente hacia adelante, donde se dirigió hacia otra espada hermana blanca, destrozándolas a ambas en pleno vuelo. Contorsionando su cuerpo para evitar la siguiente volea, afrontó de frente otro set, agachándose en el último minuto para que las armas que habían invertido direcciones tras su espalda pudieran colisionar sobre su cabeza. Planeaba dar un paso hacia la colina, pero si lo hubiera hecho, le habrían amputado el pie a la fuerza. Forjó dos nuevas espadas en sus manos y se lanzó hacia adelante, derribando tres armas antes de girar en la dirección opuesta a su ataque para evitar ser atravesado por más. Era como si hubiera pasado por esta batalla constantemente durante días, pero solo durante las breves horas de sus sueños. Levantar la cabeza perturbaba su concentración, pero le permitía mirar fijamente a esa siniestra figura negra sobre él. Ese ser con tanto odio, tanta furia en una forma idéntica a la suya. Durante sus batallas, se había vuelto más fuerte, mientras que Shiro solo parecía debilitarse. Cada sueño comenzaba de la misma manera. Amigos, familiares, incluso extraños, todos muriendo horriblemente ante un arsenal retorcido de armamento imparable. Si hubiera tenido el poder para hacerlo, Shiro los habría salvado y combatido la fuerza con una serie de armamentos propios. Por desgracia, en sus sueños apenas podía proyectar media docena de espadas antes de que sus circuitos se rindieran por completo. Había visto morir a sus seres queridos tantas veces que casi había dejado de molestarlo. Eso era precisamente lo que lo aterrorizaba. Convertirse más en una máquina que en un hombre. Convertirse en algo aún más retorcido que su padre, ignorando la muerte de sus seres queridos como si fuera tan fácil como respirar. Alzando sus espadas para prepararse para la siguiente oleada, Shiro vio su propio reflejo en el filo de su arma. No había compasión en esos ojos grises, fríos y sin vida. No había ira en esos rasgos inexpresivos. ¿En qué momento un rostro compartía más similitudes con una hoja de papel en blanco? Probablemente estaba cerca en ese momento. Se escuchó un ruido húmedo y un dolor punzante. Shiro miró brevemente hacia abajo y vislumbró una espada enterrada hasta la empuñadura en su abdomen.
Su cuerpo se trabó y 3 más lo golpearon en varios puntos del centro de la masa, lo que lo hizo rodar colina abajo hasta la base. Cuando su cuerpo se aplastó sobre su espalda en la base, el niño solo pudo mirar hacia arriba. Mirando fijamente el cielo naranja nublado, el mundo comenzó a cerrarse desde los bordes. Si eso es lo que hace falta. Inesperadamente, el día entero pasó mucho más rápido de lo que el chico podía recordar. Parecía como si Kiritsugu y Missy se hubieran llevado a ella antes de que Shirou pudiera quitarse la arena de los ojos. Con una triste despedida, 3 miembros de la casa se amontonaron en un auto y se dirigieron hacia el lugar más lejano, habitable y seguro que conocían: las ruinas del castillo Einsvern. Era una fortificación y, aunque era de esperar, su ubicación era bastante desconocida. Un beneficio adicional era que todo el camino a través del bosque podía estar lleno de trampas para disuadir o detener por completo a cualquier intruso. Para Kiritsugu, era la posición óptima. Dejando de lado los beneficios, Shirou no podía evitar preocuparse por su seguridad. La noche llegó más rápido de lo que Shirou hubiera deseado. Había preparado una comida sencilla pero sabrosa para los miembros restantes de su casa, solo Saber y Lancer, y se preparó para lo que pudiera venir. Los 2 sirvientes acordaron, al contrario que el padre de Shirou, que su mejor movimiento sería evitar quedarse en la casa. El razonamiento era que era un lugar conocido por al menos otros 2 amos. Eso significaba que había una alta probabilidad de que se convirtiera en un campo de batalla de proporciones incalculables. Si se iban, lo peor que otro sirviente podría hacer sería destruir la casa en su ausencia. Si bien era lamentable, era casi seguro que algo así sucediera de todos modos si intentaban defenderla. Si somos un objetivo tan valioso, ¿por qué no encontramos a Rin y tratamos de trabajar juntos? La unión hace la fuerza, ¿verdad?, preguntó Shirou, recibiendo una mirada de desacuerdo de su sirviente. Aunque no lo recomendaría, es una opción extremadamente arriesgada que está disponible para nosotros. No hay garantía de que el maestro con el que elijas trabajar no te traicione en el futuro, y es posible que intente matarte en el acto en cuanto te vea. Lancer asintió junto con su rey, pero inclinó la cabeza y sonrió tristemente en dirección al chico. Creo que el maestro que Shirou tiene en mente no consideraría ninguno de esos trucos, de ahí su disposición a formar una alianza. Todavía sentada, rígida como una tabla, Saber cerró los ojos suavemente. En cualquier caso, debemos actuar con cuidado. Durante mi guerra, se produjo una batalla en la primera noche en la que participaron 5 sirvientes, incluyéndome a mí. Al menos eso debería servir como advertencia de lo rápido que las cosas pueden salirse de control. Shirou se levantó de su asiento. Cuantos menos sirvientes tengamos que matar, más fácil será acabar con la guerra del Grial para siempre. No podemos concentrarnos en nuestro objetivo final si luchamos para permanecer vivos todo el tiempo. Estoy de acuerdo, aunque... ¿Y dijiste que necesitábamos salir de la casa esta noche, o que sería mejor que lo hiciéramos? De cualquier manera, podemos matar 2 pájaros de un tiro. Podremos probar la fuerza de un enemigo o formar una alianza, todo mientras la casa permanece vacía. Mientras Shirou se movía para desalojar el comedor y prepararse, sus sirvientes se levantaron para seguirlo. La voz de Saber lo detuvo antes de que pudiera oírlo. Shirou, ¿crees que tu amiga responderá tan bien como esperas cuando 2 sirvientes intenten enfrentarse a ella de frente? Al detenerse a considerar la idea, se encontró totalmente de acuerdo. Incluso acercarse con un solo sirviente sería tomado como una amenaza y, en el mejor de los casos, obstaculizaría las negociaciones para una alianza. Entonces iré sin sirviente, sugirió. Como era de esperar y casi en el momento justo, Saber señaló un fallo evidente en su plan. ¿Iría sin defensa? Sacudiendo la cabeza, Shirou giró su cuerpo completamente hacia Lancelot. ¿Que también puedes imitar a Missy? Creo que nuestro primer movimiento esta noche debería ser atacar la casa de los Semilla. Podemos tomar a Shirou desprevenido y eliminarlo de la guerra rápidamente, afirmó Archer. El sirviente estaba apoyado contra la pared justo antes de la entrada principal con los ojos cerrados y los brazos cruzados. Una pose típica de él que ella había notado. Rin negó con la cabeza y se llevó a los labios una taza de té del plato que estaba sobre la mesa. Creo que es la peor decisión que podríamos tomar.
No tengo ninguna duda de que la familia Milla ya ha planeado ser atacada por todos los sirvientes de la guerra en conjunto. Aunque obviamente son más de los que cualquier amo o sirviente podría manejar, si alguien podría encontrar la victoria contra tales adversidades, serían ellos. Archer hizo un ruido de chasquido y el suelo crujió bajo su peso cuando se apartó de la pared. Entonces, nuestro plan es simplemente sentarnos en la casa y esperar a que un amo venga a nosotros. Después de terminar un sorbo de té, Rin arrugó la cara y miró fijamente la bebida. Por supuesto que no, pero tenemos que hacer las cosas con cuidado para que no nos eliminen antes de tiempo o para que no nos convirtamos en el objetivo principal de todos. Rin tomó un sorbo y volvió a colocar la taza en la mesa, se giró para mirar directamente a su sirviente. Todos los amos estarán más activos hoy. Habrá ojos en todas partes y cada movimiento que hagamos será examinado al extremo. Incluso podría haber un amo esperando para acabar con los sobrevivientes debilitados de una batalla. Archer se puso rígido y volvió a apoyarse contra la pared. No estoy acostumbrado a que seas tan sensato tácticamente, admitió, mirando a través de la gran ventana. Normalmente eres mucho más imprudente. Puedes agradecerme por eso, y supongo que este mundo es tuyo, afirmó una voz suave desde la escalera. La mujer bajó con una pequeña maleta con ruedas y se detuvo al pie de las escaleras para ver bien a su hija. Me iré ahora y esperaré tu llamada para avisarme cuando termine. La mujer hizo una pausa, con el cuerpo rígido y erguido mientras se agarraba las manos nerviosamente. Rin se puso de pie para despedirse de su madre y una oleada de tristeza la invadió al ver la mirada en los ojos de su madre. Las lágrimas brillaban en sus bordes y Aoi parecía necesitar toda su fuerza de voluntad para mantenerlas allí, como se evidenciaba en una sonrisa falsa que se movía parcialmente. Acercándose rápidamente, Rin abrazó a su madre con fuerza, obligando a que las emociones que brotaban de su interior regresaran a su interior. Rin hacía tiempo que había aceptado la posibilidad de su muerte, pero ver a su madre emocionarse tanto por el mismo pensamiento era un dolor desgarrador completamente nuevo. Estaré bien, lo prometo. Espera una llamada mía, ¿de acuerdo? Era mentira, una mentira que ninguno de los dos creía por la forma en que Aoi apretó su agarre y emitió un sollozo. Por favor, ten cuidado, susurró, luego se separó del abrazo y recuperó su bolso. De pie frente a Archer, la mujer miró fijamente los ojos plateados del hombre el tiempo suficiente para incomodarlo visiblemente. Protege a mi hija, haz lo que tengas que hacer. Incluso si eso significa, incluso si tienes que suicidarte. Sin saber qué más podía hacer, el sirviente asintió brevemente y, sin mucha demora, la mujer se despidió. No sé qué hacer ahora, suspiró Rin. Volviendo a su posición sentada en el sofá, la chica colocó su rostro entre sus manos. Realmente debería haberlo esperado, pero al ver a mi madre tan alterada, ni siquiera sé si debería luchar en esta guerra. Archer permaneció en silencio durante un tiempo, dándole a la chica tiempo más que suficiente para ordenar sus pensamientos y llegar a su propia conclusión. Mientras bebía cautelosamente su té, Rin logró terminarlo por completo sin lograr crear un plan infalible. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida y seguir con la idea inicial de Archer, un repentino y doloroso pulso se disparó directamente a su cabeza y la hizo ponerse de pie de inmediato. Era una señal de su campo delimitado, uno que revelaba que sus defensas habían sido rotas. Reveló también la posición de la ruptura, pero eso solo la confundió más. El enemigo venía directamente hacia ella desde la entrada principal. ¿Qué clase de juego era ese? Su sirviente también se había enterado del alboroto. El hombre hizo un ruido extraño y giró la cabeza para mirar hacia la puerta principal. Parece que ya se tomó la decisión. Archer levantó las manos y un arco se materializó de la nada. Era algo que Rin nunca había visto antes, algo moderno y formado por materiales compuestos en un elegante negro mate. No era el arco probado y comprobado de Shiro hecho de madera, eso estaba claro. Un proyectil se estaba formando en preparación para ser disparado. No era una flecha ni tampoco una espada, sino algo intermedio entre ambas. Rin solo había visto a Shiro disparar espadas con un arco 2 veces en su vida y cada vez había sido increíblemente destructivo.
La espada no solo había atravesado todo lo que apuntaba, sino que el arco también había explotado violentamente mientras luchaba por soportar la intensa fuerza. Saltando del asiento y despejando la habitación en un momento, Rin agarró el arco en las manos de su sirviente y lo dirigió hacia el suelo. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es? Mirar a través de la puerta principal no obtuvo ningún resultado. Estaba demasiado oscuro afuera y demasiado brillante adentro para ver siquiera una silueta a través del vidrio esmerilado. Archer simplemente se burló y liberó el arco de su agarre. Tan rápido como había aparecido, se desvaneció en chispas azules. Es una de las cosas más feas que he visto. Ya que has interrumpido mi tiro, tendrás que hablar con él, si es que puede comunicarse. Todavía perplejo por lo que el sirviente había visto, comenzó a desvanecerse en forma espiritual. Me alinearé en otro lugar en caso de que decidas que quieres matarlo. Cuando su sirviente se fue a actuar por su cuenta, Rin volvió a concentrarse en la entrada. El borde del campo delimitado estaba a solo unos segundos a pie, el intruso ya habría llegado a la puerta si hubieran estado caminando hacia adelante, así que ¿por qué no lo habían hecho? El cuchillo en su mente atravesó su corazón, activando sus circuitos para que pudiera reforzar su cuerpo. Si esto era un enemigo, la cosa más repugnante que Archer había visto jamás, quería estar preparada. Abrió la puerta con cautela, echó un vistazo por el pasillo oscuro y vio a dos personas. Shiro y Missy. El chico estaba vestido formalmente para variar, con un traje sencillo que tenía una corbata igualmente oscura. A diferencia de algunos de los trajes que Kiritsugu había usado, el de Shirou carecía de cualquier detalle sutil o rayas. Era lo más liso posible, con un color más oscuro que la noche. La única razón por la que logró verlo fue debido a sus ojos y cabello plateados en contraste, rasgos que eran idénticos a los del sirviente con el que acababa de hablar. Missy estaba de pie detrás de él, a poca distancia, vistiendo algo mucho más informal. Una blusa verde oliva y jeans oscuros. Rin se desanimó. Había estado esperando algo completamente diferente, no esto. Pero ¿por qué estaba Missy con él? Kiritsugu había roto la regla número 1 de los magos. ¿Realmente había involucrado a una persona normal en el mundo mágico? Por otra parte, el hombre no era conocido por seguir las reglas, especialmente las reglas de los magos, por lo que no era del todo inesperado. Al abrir la puerta, la chica se paró en la entrada, puso ambos puños en sus caderas y entrecerró los ojos en un frente amenazante. Sé que eres un maestro, Emilia, y la guerra del Grial comienza hoy, así que solo puedo suponer por qué estás aquí. La voz de Archer resonó en su mente cuando terminó de hablar. Tengo una oportunidad, solo di la palabra. Escuchemos primero lo que tiene que decir, decidió, recibiendo otro ruido de disgusto del sirviente. El chico negó con la cabeza, levantó ambas manos con calma en señal de rendición y gritó para que su voz llegara hasta ella. No estoy aquí para pelear, Tosaka. ¿Por qué vendría aquí sin un sirviente si lo estuviera? Él tenía razón. Missy era la única persona a su lado. Esa otra chica, Miyo, que aparentemente era una representante de Kyudo o algo así, tampoco estaba allí. Entonces, ¿a qué sirviente había convocado? ¿O era tan estúpido que no trajo a un sirviente con él incluso después de convocar a uno? Rin recordó que era con Emilia con quien estaba tratando, por lo que tal cosa era absolutamente posible. Entonces, ¿para qué estás aquí? ¿Para rogar por mi ayuda? Lo siento, Shirou, pero no renunciaré al sueño de mi familia por ti, incluso si eres importante para mí. No es eso, declaró, sorprendiéndola. No tengo ningún deseo para el Grial. Todo lo que podría desear, lo puedo y debo lograrlo yo mismo. Pedir un deseo y que se haga todo el esfuerzo por mí solo hace que esa victoria sea barata, es solo una trampa. Dio un paso hacia adelante, manteniendo las manos en alto. Incluso si tuviera un deseo, el Grial nunca podría cumplirse de todos modos. Podría contarte todo sobre la guerra, decirte por qué no vale la pena luchar, pero creo que es mejor que veas las cosas por ti misma. Rin se quedó sin palabras. Eso era casi exactamente lo que Archer le había dicho. Tal vez realmente eran iguales, tal vez el destino de Shirou era convertirse en un contraguardián.
Ella quería creerle, depositar su fe en él y trabajar codo a codo con el chico que tanto le gustaba, pero no podía comprometerse con la idea, todavía no. ¿Para eso estás aquí?, preguntó en cambio. Solo quería que supieras que no soy tu enemigo. Si quieres ser aliado, podemos serlo, pero... Shirou se interrumpió abruptamente con un ruido de dolor. Agarrándose el costado de la cabeza, cerró un ojo y se fijó en algo en el techo. Incluso desde la distancia en la oscuridad, ella pudo ver que sus ojos se agrandaban. Antes de que Rin pudiera preguntar qué pasaba, hubo una ráfaga de movimientos mientras Shirou se apresuraba a moverse, incluso Missy pareció iluminarse de sorpresa. Aturdida por la confusión, Rin solo pudo jadear cuando una fuerte onda de presión de una explosión golpeó su pecho y oscureció al niño por completo. Las llamas, el humo y los crujidos de las partículas de maná libre se expandieron rápidamente para abarcar toda el área, ocultando todo lo que había dentro. Reuniendo las piezas mucho más tarde de lo que debía, Archer certificó su culpa con un tranquilo y cuestionador "lo golpeé". Rin ni siquiera pudo reaccionar adecuadamente. Era como si un interruptor se hubiera apagado en su mente y estuviera esperando que alguien lo reiniciara. Su sirviente acababa de suicidarse a sangre fría. Con un solo disparo, había acabado con alguien tan cercano a ella. La chica se tambaleó, se puso furiosa y se llevó ambas manos al pelo. ¿Qué crees que estás haciendo, idiota? Nunca te dije que le dispararas. Dios, eres incluso más estúpido que este Shirou, y ni siquiera pensé que eso fuera posible. Estoy eliminando a un amo de alto riesgo antes de que se convierta en un problema. La sirvienta hizo una pausa y gruñó de forma audible en su cabeza. Pero parece que fallé. Mientras seguía observando cómo se disipaba el humo, Rin vio dos figuras que se movían en el interior. Del suelo se levantó Shirou, tosiendo y dolorida, que se alejaba tambaleándose de su casa con la ayuda de Missy. La mujer le lanzaba a Rin una mirada acusadora y decía algo indescifrable. Shirou obviamente lo entendió, ya que sacudió la cabeza violentamente. Este próximo debería ser suficiente, afirmó Archer, reiniciando la mente de Rin. La chica levantó su mano derecha y conectó sus circuitos mágicos a los sellos quemados en su piel. No te atrevas, usaré un sello de comando en ti si es necesario. Hubo una larga pausa, lo suficientemente larga para que Rin se preocupara sobre si Archer iba a seguir adelante con su plan a pesar de su amenaza. Cuando estaba a punto de preguntar si había muerto espontáneamente, su voz regresó. Bien, pero estarás desperdiciando la mejor oportunidad que tenemos. Soltando un suspiro ya exhausto, Rin dio un paso afuera y agitó una mano para llamar la atención de Shirou, mientras el chico dividía su atención entre mirarse a sí mismo y buscar al atacante. ¿Estás bien, Emilia? Lo siento, pero mi sirviente es un poco lento, mentalmente. La ironía de llamar sutilmente a Shirou idiota en su cara, sin que él lo supiera, no se le escapó, aunque su disfrute disminuyó debido a su preocupación. Shirou agitó la mano para espantar el humo, se puso de pie y tosió en su mano. No, está bien. Atacar a un amo indefenso que solo quiere hablar es totalmente justo, lo entiendo, afirmó sarcásticamente. Tosiendo para limpiar sus pulmones unas cuantas veces más, Shirou escaneó el perímetro en busca de más amenazas, con razón. Supongo que tu sirviente es Archer entonces. Rin se estremeció, tanto por la ira ante su comentario sarcástico como por su sorprendentemente acertada suposición. Supuso que en realidad no era tan difícil. ¿Qué otra clase de sirviente podía disparar proyectiles explosivos aparentemente de la nada? No podía estar enojada por eso, estaba enojada por el hecho de que ahora él tenía más información que ella. Shirou ya sabía a qué sirviente había convocado mientras que ella todavía no tenía una idea clara de qué sirviente tenía él. Por otra parte, Emilia era un chico simple y honesto. Podía jugar con él para obtener la respuesta con bastante facilidad. Y has convocado a saber, ¿no es así? Confiando en la información posiblemente incorrecta de Archer, Rin hizo una apuesta. El chico no puso cara de sorpresa, pero la sutil tensión de su cuerpo y la agudeza de sus ojos revelaron más de lo que ella hubiera esperado. ¿Cómo lo supiste? Interesante decisión la de no rechazar la oferta, sino admitir la culpa a través de una pregunta, señaló Rin, sonriendo ante su simple error.
Incluso después de las luchas y el riguroso entrenamiento por el que sin duda había pasado, Shirou seguía siendo tan fácil de coaccionar e interrogar como siempre. El chico simplemente no podía mentir, al menos no con la cara al descubierto. Tosaka, sabes que no puedo mentir, así que incluso si lo hiciera no podría salirme con la mía, se quejó, frotándose la nuca. Rin se encontró sonriendo burlonamente. No había hablado con Shirou en algún tiempo y casi había olvidado lo agradable que era. En cuanto a cómo supe que invocaste a saber, bueno, hizo una pausa para sacudir una de sus coletas con el dorso de su mano en broma. Solo llámalo mi intuición de mujer. Tan pronto como Rin comenzó a disfrutar de su interacción, se recordó a sí misma en que estaban involucradas, y la sonrisa se agrió de inmediato. Shirou apenas pareció notarlo, todavía ocupado mirándose a sí mismo para asegurarse de que no le faltaban partes. Dado que así es como reaccionó tu sirviente, no creo que sea una buena idea que hagamos equipo. Entonces, ¿por qué no simplemente un alto el fuego? No tendremos que protegernos unos a otros, pero tampoco tenemos que atacarnos. Somos partes neutrales entre nosotros. Al mirar el pequeño cráter que solía ser su pasarela, Rin contempló su decisión. Por un lado, Shirou era un aliado poderoso y prácticamente se estaba arrojando sobre ella para actuar como su compañero. Por otro lado, su sirviente, el narcisista, ya había reaccionado de manera tan violenta contra sí mismo. ¿Quién era ella para decir que no intentaría matarlo nuevamente en algún momento? Un momento en el que ella no estaría allí para detenerlo. El corazón de Rin se desplomó. Por mucho y tan a menudo que ella llamara idiota al chico, en realidad estaba lejos de serlo. Shirou había venido aquí por una razón específica, de lo contrario no habría estado tan desesperado por un aliado. Había presenciado a un amo o sirviente que exigía trabajo en equipo con otros. Y si pasaba a preguntarle a otro amo y la dejaba atrás, había una posibilidad de que le preguntara a Sakura y luego su hermana ganara su pequeña batalla sobre él con facilidad. Si bien acordaron compartir, todavía lucharon por la mayor parte de su atención. Al menos, lo habían estado haciendo, antes de que la guerra del Grial asomara su fea cabeza. Frunciendo el ceño profundamente, se reconectó con Archer. Maldito seas, gran idiota. Incluso si quisiera asociarme con Shirou, arruinaste mi oportunidad. No hay forma de que esté de acuerdo cuando piensa que estás tratando de matarlo. No obtuvo respuesta, pero esperaba que se sintiera mal de todas formas. Un alto el fuego funcionará bien, suspiró. Si descubro lo que quieres decir con lo de la guerra, iré a hablar contigo, ¿de acuerdo? Rin se quedó sin palabras cuando el chico asintió y se despidió cortésmente antes de desaparecer en la noche. Repasando los acontecimientos una vez más en su mente, concluyó quién era el verdadero idiota. Ella misma. ¿Por qué no le había dicho específicamente a Archer que no atacara una vez que se diera cuenta de quién era? ¿Por qué no aprovechó la oportunidad de trabajar a su lado? Gimiendo en voz alta y hundiéndose en una posición compacta, la Tosaka bajó la cabeza y se agarró a los costados con fuerza. ¿Por qué todo tiene que salir tan mal? Invoco a mi propio novio como sirviente y tengo que luchar a muerte contra mi verdadero novio en una guerra mágica. Estoy aquí, ya sabes, comentó el sirviente, provocando otro ruido triste en la muchacha. Bien, quería que lo escucharas de todas formas, resopló. Archer suspiró suavemente y se mordió la lengua mientras Rin se condenaba en silencio por ser tonta. Debo admitir que estoy bastante preocupado. Durante mi guerra, Saber me siguió como un perro perdido. No pudo entrar en forma espiritual, así que tuvo que hacerlo. Entonces, incluso si este Shirou ha invocado a una persona diferente, ¿dónde se esconde? Refunfuñando, la chica intentó decidir cuál sería su siguiente paso. Podía ir tras él y formar una alianza, podía enviar a Archer a terminar el trabajo que había empezado o podía hacer algo mucho más sencillo. Levantando la cabeza de entre las rodillas, la chica dio una orden. Quiero que lo vigiles desde la distancia, ¿puedes encargarte de eso? Una decisión interesante, Ano. Me voy ahora mismo. Antes de que el sirviente pudiera desmaterializarse, Rin se levantó, se dio la vuelta y le gritó para captar su atención. Estoy limitando tu consumo de maná y estaré observando para asegurarme de que no proyectes nada.
Señalando su rostro con un dedo amenazador, la chica agudizó la mirada. Si lo intentas, usaré un sello de comando tan rápido. El sirviente levantó ambas manos. Lo entiendo. Quieres que sea un observador totalmente neutral. Pero si muero porque no puedo defenderme, será tu culpa. Si mueres, asumiré toda la responsabilidad. Y si quieres evitarlo, simplemente no dejes que ninguno de los otros sirvientes te vea, afirmó la chica. Un rayo era lento en comparación con la velocidad con la que trabajaba la mente de Shirou. Había tantos datos, tanta información. Debería haber muerto por esa espada, pero algo le había advertido de su inminente destino. Era misterioso y efímero, una especie de visión que era a partes iguales familiar y completamente extraña. Eso no era nada comparado con la espada en sí, que había sido la causa de una destrucción tan inesperada y descuidada. Era una espada hecha completamente de maná. Teniendo en cuenta que la espada de saber también estaba hecha completamente de maná, eso no era lo más extraño de escuchar, pero la configuración y el diseño eran idénticos a los suyos. Había sido un proyectil de espada, pero era una espada diseñada para ser disparada desde un arco como una flecha, precisamente como Shirou había experimentado. La configuración incluso coincidía con algunas de las armas que había usado. Las diferencias entre un arma basada en maná como la de saber y sus propias proyecciones eran comparables a las diferencias entre la circonía cúbica y los diamantes genuinos. Si bien parecían idénticos, la composición estructural atómica no podía ser más diferente, y un maestro de la comprensión estructural como él podía verlo tan claro como el día. Shirou solo conocía a una persona que podía crear armas con ese tipo de estructura: él mismo. Sin embargo, ¿era él realmente la única persona que podía crear algo así? Tal vez había otros o leyendas históricas que tenían un proceso similar que estaba muy por encima del suyo. Eso explicaría la peculiar función de búsqueda que tenía al menos. Al considerar el arma, se concentró en el impacto que dejó atrás. A Shirou no le gustaba regodearse, pero su respuesta a la amenaza también había sido encomiable. En lugar de intentar bloquear el ataque directamente, simplemente proyectó lo que se le ocurrió para desviar la espada de su curso. Había funcionado, aunque apenas. A diferencia de los proyectiles normales, ese se había curvado en el aire como un misil teledirigido. Quizás era la habilidad del sirviente. Otra habilidad entre muchas. Un grito fuerte y femenino de su nombre finalmente rompió su ensimismada reflexión. De repente, se detuvo y se giró para encarar el sonido. Vio a Missy, o al menos, lo que parecía ser Missy, mirándolo con incredulidad. Shirou, ¿por qué me prohibiste devolver el ataque? Tenía una visión clara. Si tan solo hubieras proyectado un arco, podría haber. Sacudiendo la cabeza indignado, Shirou se llevó una mano a la frente. Había contraído una increíble migraña después de dejar la mansión Tosaka y no tenía la menor idea de por qué. No, quise decir todo lo que dije. No quiero atacar a Rin si no es necesario, ella y Sakura son mías. Hizo una pausa, pensando cómo decirlo sin sonar demasiado apegado. Rin es una buena amiga, fue lo que decidió decir. Escuchar la manera de hablar de la sirvienta en la voz de Missy era desconcertante. El discurso formal y digno de una mujer conocida por ser educada y tranquila era un contraste sutil pero evidente. Incluso después de escapar por poco de la muerte, decides ignorarle y conformarte con la paz. Una cualidad admirable, sin duda. Siseando de dolor mientras el dolor de cabeza empeoraba, Shirou lanzó una última mirada hacia la mansión Tosaka. Preferiría que pudiéramos salir de esto sin pelear con nadie. Sé que no será posible, pero puedo soñar y tener esperanza, ¿no? Giró para buscar a saber en el lugar de encuentro designado, pero no pudo ver la preocupación en los rasgos disfrazados de Lancer, pero su voz la mostró bastante bien. ¿Te sientes bien? Si bien no te conozco desde hace mucho tiempo, no pareces tú mismo. Shirou caminó hacia adelante mientras cerraba los ojos y presionó una mano contra el costado de su cabeza. Estoy bien, solo que, hizo una pausa, sin saber bien qué estaba sintiendo. Lo bombardeaban con preguntas a cada paso y la incertidumbre lo estaba afectando. Solo estoy un poco estresado. Al abrir los ojos para concentrarse en su camino, vio a Saber corriendo desde la esquina.
Cuando sus ojos se posaron en él, sus ojos se iluminaron e inmediatamente comenzó a transmitir nueva información. Shirou, regresaste justo a tiempo. Una increíble cantidad de energía mágica se está liberando hacia el este. ¿Es un sirviente?, preguntó Shirou primero mientras Saber se acercaba. A una distancia normal para hablar, la mujer lo miró valientemente a los ojos. El tono de verde era tan intenso en la poca luz que en realidad le estaba causando dolor por la migraña. Es completamente posible. Durante mi primera guerra, un sirviente hizo algo similar para desafiar a otros a una batalla. Fue el primer componente de la batalla de 5 sirvientes de la que hablé hace un tiempo. Dicho esto, es igualmente posible que 2 sirvientes hayan participado en la batalla para producir el efecto. Hacia el este, Shirou tarareó con un ligero dolor y consideró rápidamente la dirección. Al otro lado del río Mio, no muy lejos. Los ojos de Saber temblaron un poco antes de responder. Solo una corta distancia, aunque es difícil de triangular con precisión. Al sacar un mapa mental del área, Shirou llegó a una sola conclusión que lo puso rígido en el lugar. La casa de Luvia estaba en esa dirección. ¿Era ella una maestra también? Era posible ya que era una maga y había estado en Fuyuki. Incluso tenía un fuerte deseo de que el Grial pudiera haberlo tenido en cuenta. Si Luvia era una maestra, había una gran posibilidad de que la firma de maná que Saber detectó fuera una señal de que estaba siendo atacada. Si bien su objetivo era matar a su padre, el asesino de magos, todavía habían sido amigos en otra vida, eso tenía que significar algo. Tal vez si él explicaba su razonamiento y por qué su objetivo era tan tonto, ella lo dejaría por completo. Tratar de mantener a todos con vida en una batalla a muerte ya se estaba volviendo agotador y su migraña no estaba ayudando a la situación. Por lo menos, se estaba desvaneciendo gradualmente. ¿Qué tan rápido podemos llegar allí? En los ojos de Saber se formó inmediatamente un destello salvaje y en su rostro floreció una inquietante y alegre sonrisa. La mujer metió la mano en el bolsillo del pecho de su traje y sacó una única llave que brillaba a la suave luz de la luna. Eso depende enteramente de lo fuerte que puedas sujetarla. A Shirou se le hizo un nudo en el estómago y todos sus instintos le decían que lo que fuera que el caballero había planeado era peligroso, si no directamente mortal. Sin embargo, sin tiempo para debatir otras opciones, ¿qué opción tenía realmente? De todas las mujeres que conoció en su vida, tenía que ser ella. No podía ser Fergus McRoich, Curroy, Ferdiad, Loch McMuffenis, Morrigan o incluso uno de sus hijos. Tenía que ser ella, la existencia más repugnante que había conocido. Lo había mantenido a corta distancia durante los últimos minutos, pero después de un tropiezo de su parte, tuvo la oportunidad de escapar. Levantando su bastón en alto, se formó una pared de roca entre los dos y un chillido afeminado sonó desde el lado opuesto. Saltando hacia atrás, el hombre empujó el mismo bastón hacia adelante, destrozando la pared con una ráfaga de aire concentrado para llover sobre su objetivo rocas de diferentes tamaños. Golpeando el suelo con su bastón mientras saltaba hacia arriba, se elevó decenas de metros hacia el cielo. Desde allí, movió una mano por delante de su cuerpo, formando varios sigilos rúnicos brillantes en el aire de un rojo siniestro. Poco después de formarse, cada runa se convirtió en una bola de fuego que se disparó hacia adelante a una velocidad increíble. Por si acaso, el hombre formó otra andanada moviendo su mano hacia atrás, donde había comenzado. A medida que cada bola de fuego impactaba el suelo, una enorme explosión diezmaba la tierra de abajo y ocultaba el área con moho. Parecía que su miserable suerte lo perseguía más allá de la tumba, ya que ni siquiera fue convocado en su verdadera clase. Ser parte de una clase tan lamentable y despreciable era solo otra daga en su espalda. El sirviente aterrizó en el suelo con un ruido sordo, hizo girar su bastón de madera alargado alrededor de su frente antes de golpearlo contra el suelo. Te lo dije entonces y te lo diré ahora. Toda la bebida del mundo no sería suficiente para hacerme siquiera considerar acostarme contigo. Aunque el humo y el polvo nublaban su visión, podía ver perfectamente el maná que irradiaba su enemiga mortal. Estaba viva, seguro, aunque no era como si hubiera esperado que esas magras bolas de fuego la mataran de todos modos. Se escuchó una risita alegre desde adentro, un ruido que lo asqueaba y lo perseguía al mismo tiempo.
Oh, mi precioso perro, deja de ser tan dramático. Ya sea que lo sepas o no, ya te has sometido a mi amor eterno en el momento en que lo rechazaste por primera vez. El hombre hizo una mueca y cortó con su bastón horizontalmente, haciendo volar el humo con una ráfaga de viento. Había docenas de grandes cráteres repartidos por un área considerable. Pequeñas corrientes de humo comenzaban a formarse en los bordes de estos cráteres, donde el calor había quemado la hierba que alguna vez fue verde. De pie en medio de la devastación, en el único pedazo de tierra intacto, había una existencia verdaderamente retorcida. Si bien su apariencia era igual a la de una diosa, la mujer en su interior era más parecida al mismísimo diablo. Con una estatura de 1,75 m y un peso de 45 kilos, era lo bastante ligera para que él la lanzara como una pelota de béisbol. Esas proporciones funcionaban bastante bien para su atuendo, al menos. A pesar de lo tentador y atractivo que era sorprendentemente modesto, ocultando todo, desde la mitad superior del muslo hasta el hombro. El conjunto rosa ceñido a sus curvas era increíblemente intrincado, con varias capas finas que se unían hermosamente entre sí. La gasa fina, la seda fluida y los segmentos transparentes endurecidos como plumas alrededor de la falda ofrecían una apariencia casi angelical. Todo el atuendo parecía mantener un brillo prístino, como si estuviera finamente recubierto de polvo de piedras preciosas. Cubriendo sus manos hasta el codo, había unos guantes increíblemente finos que presentaban la única parte contrastante de su atuendo, una parte negra con volantes que se extendía más allá de su codo. Había una sola pieza de metal en todo su cuerpo, un cómodo collar plateado alrededor de su cuello bien formado. La cabeza sobre el collar mencionado anteriormente era algo completamente distinto. Sería más apropiado verla sobre una estatua inmaculada, hecha de la piedra más fina que sobre una mujer viva. Piel de marfil aterciopelada, suave y sin imperfecciones, con un suave rubor rosado permanente. Ojos ámbar brillantes y alegres que resonaban con un fuego interior feroz. Rasgos afilados pero simples que mostraban un disfrute permanente con una sonrisa amplia y acogedora complementada por suaves hoyuelos. Sobre su cabeza había una tiara que parecía hielo con púas peculiares. Servía para dividir su increíblemente largo cabello rosa, dejando dos mechones finos para enmarcar su rostro, mientras el resto caía por su espalda. Con un suave movimiento de muñeca, la fusta que sostenía en la mano golpeó su propio brazo con un brusco golpe. Siniestramente, el extremo impactante pareció adquirir un aura rojiza. «Solo sé un buen chico e inclínate ante tu reina suprema», susurró la muchacha, balanceando sus caderas de manera seductora. Con la expresión más amarga que pudo, el hechicero se giró hacia un lado y extendió su bastón para señalar a la mujer directamente. «Si esperas que haga eso, eres aún más despistada de lo que recuerdo». La mujer se llevó ambas manos al pecho, giró el hombro hacia él y puso mala cara. «No recuerdo que mi perro haya mordido tanto». El hombre gruñó y formó una runa 4 veces más grande que las otras en el extremo de su bastón. «Acércate un poco más y la recordarás mucho más vívidamente». El hombre canalizó maná hacia su ataque y observó a su enemiga con cautela. Había creado esta runa bajo la suposición de que ella avanzaría. En lugar de una bola de fuego pura como la que había usado antes, este ataque fue una llamarada abrasadora. No se podía esquivar, pero el alcance limitaba su efectividad. Inesperadamente, la niña siguió conteniendo su puchero triste durante unos tensos segundos. Se preguntó si los últimos restos de su cerebro se le habían escapado por las orejas, y se sorprendió cuando ella lo miró con una sonrisa igualmente triste. «Desafortunadamente no puedo seguir jugando contigo, mi adorable perro. Tu amo parece ser más de lo que pueden manejar». Tras disipar la runa, el hombre bajó su bastón para que pudiera reposar a su lado mientras miraba a lo lejos. «Con suerte, tu maestro tendrá que retirarse y podremos detener esta batalla. Aún no estoy de humor para mirarte». «Entonces, ¿quieres mirarme de vez en cuando?». Girando bruscamente la cabeza para mirarla con furia envalentonada, la nueva sonrisa maníaca de la mujer rápidamente se transformó en una preocupación inconfundible. «Perro aterrador», murmuró mientras su cuerpo se desvanecía en una nube de copos de nieve. El hombre bajó la cabeza una vez que se fue y soltó un largo suspiro. No podía haber sido nadie más, nadie en absoluto.
Siguiendo la línea de maná que conducía a su maestra, le informó de la situación. Suponiendo que estaban en combate, dejó un breve mensaje. Tienes compañía en camino. Podrías haberla tenido, pero no quiero detenerla, te lo contaré más tarde mientras tomamos una cerveza. El hombre miró fijamente el cielo oscurecido y aspiró profundamente el aire caliente y humeante, percibiendo un olor a perfume que arruinó su estado de ánimo una vez más. Todo esto tardará unos pocos segundos más, le respondió una voz de mujer segura de sí misma, que sonaba tensa. Eso le provocó una pequeña sonrisa burlona. Si ella ya casi había terminado con las cosas, entonces tenía que ser al menos la mitad de buena de lo que decía. Decidido a empezar a caminar de vuelta, el sirviente movió su bastón para colocarlo sobre sus hombros. Con su frente apuntando en una nueva dirección, se dio cuenta de un ruido distante. Era un gruñido continuo, un ladrido que se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. En medio de considerar lo que podría ser, fue interrumpido por la voz de su amo una vez más. Caster, espero que solo supieras sobre un sirviente, porque si supieras sobre los tres, te patearé el trasero. Ven aquí, ahora. Caster, que se retorció de pánico, cambió rápidamente su cuerpo a forma espiritual y emprendió el vuelo a través del paisaje hacia su amo. 3 sirvientes, sumado a él, eran 4. Parecía que su cebo había funcionado demasiado bien. Por lo menos, esta noche estaría lejos de ser tranquila. Aferrarse a la vida era un eufemismo. Saber decidió que la mejor manera de cruzar Fuyuki era en un vehículo, una motocicleta para ser más específicos. Lancer estuvo de acuerdo de todo corazón, aunque eso probablemente se debía a que tenía su propia motocicleta y no tenía que viajar como pasajero. Juntos, los 2 sirvientes corrieron por las calles de Fuyuki como demonios directamente de los abismos del infierno. Shiro había querido llegar allí lo antes posible, pero también quería llegar con vida, una nota que Saber aparentemente pasó por alto. La moto en sí era algo que Shirou nunca había visto antes, pero supuestamente Kiritsugu se la regaló poco después de su invocación. Al chico no le tomó más que una mirada darse cuenta de que se habían realizado modificaciones significativas desde cero. Neumáticos semi-slick de alto rendimiento, frenos de disco delanteros y traseros actualizados. Incluso tenía una suspensión actualizada para hacer que la moto fuera mucho más rígida para un mejor manejo. Todas las mejoras de manejo funcionaron en conjunto con un motor completamente nuevo con componentes internos forjados, todo con el objetivo de maximizar el rendimiento y preservar la durabilidad. Esa durabilidad también era muy necesaria, considerando que también se había instalado un kit de nitroso de 40 disparos. Aunque Saber no lo había usado, así lo afirmó ella, Shirou no podía decirlo honestamente sentado en la parte trasera. Lo que normalmente le habría llevado 30 minutos a un ritmo pausado y respetuoso de la ley, apenas había llevado 5. Desmontando de la bestia mecánica, Shiro agradeció a la deidad que le había sonreído lo suficiente para sobrevivir al viaje. Le tomó unos segundos asimilar la situación y comenzar su evaluación. La destrucción del paisaje fue increíble. La mayor parte de la hierba que rodeaba la mansión y un camino que conducía a ella estaba vacía, reemplazada por cráteres en miniatura que contenían tierra fresca y removida. La hierba que quedaba estaba cubierta por una fina capa de tierra, con algún que otro terrón que sobresalía claramente por encima de las hojas. Los bordes de los cráteres estaban chamuscados, y algunos todavía ardían sin llama y producían un espeso olor a quemado que inundaba toda la zona. Apretando los guantes sobre sus manos, Saber observó la escena y sacó su propia conclusión. Entonces, una batalla entre 2 sirvientes. Extendió su mano y una espada invisible se formó dentro de su agarre. Lancer, que seguía actuando como Missy, aportó su propia opinión. El camino de la destrucción se aleja de la casa. Quizás un sirviente alejó al otro. Entrecerrando los ojos, el chico se percató del silencio. ¿Pero dónde están ahora?, preguntó Shirou, caminando hacia la mansión. Como si fuera una señal, una mancha borrosa surgió violentamente de la ventana del segundo piso. El vidrio se esparció desde afuera hacia adentro y, en cuestión de segundos, una mancha oscura de algo chocó contra el suelo.
Mientras corría hacia adelante con el piloto automático, Saber le gritó que esperara, pero él ya se había comprometido con su idea. Al activar su rastreo, 2 espadas se formaron en su agarre y una tercera golpeó el suelo detrás de él. Era una copia del arma que Lancer había pedido durante su pelea, por si acaso el sirviente también necesitaba un arma. En los primeros pasos que dio hacia adelante, la masa caída se movió hasta quedar erguida en una forma humanoide retorcida. Tenía fácilmente la altura de 2 hombres y al menos 6 pies de ancho. Solo tenía forma humanoide, el ser era pesado en la parte superior con una forma oblonga y llamativa que dificultaba diferenciar dónde estaban realmente los hombros, el cuello y la cabeza. Los brazos parecían brotar de los costados, grandes apéndices del tamaño de un árbol que terminaban en protuberancias redondeadas. Las piernas eran similares, pero los pies eran bases anchas como muñones, probablemente para estabilidad. Al rastrearlo, Shirou determinó que se trataba de un ser hecho completamente de maná, de éter. Le resultaba familiar, pero con un estilo nuevo que el chico nunca había presenciado. Aún así, le resultó fácil reconocerlo como una de las creaciones de Electra. La existencia de la criatura significaba que, al menos, estaba viva, lo que le quitaba un peso de encima. Era una chica dulce y él las consideraría amigas si no hubiera traicionado su confianza y le hubiera mentido en la cara durante meses. Al romper su reflejo, Shirou se dio cuenta de que había una persona luchando contra el monstruo del éter, alguien inconfundible. Su mente chocó de repente contra una pared, pero las piezas se encajaron rápidamente. «¿Basset?», gritó interrogativamente. E inmediatamente, la mujer en cuestión echó la cabeza hacia atrás con sorpresa, mirándolo fijamente por un momento mientras ambos reconocían lo que estaba pasando. El reconocimiento no duró tanto como la ejecutora, ya que volvió a su prioridad principal, el monstruo de éter. La criatura había lanzado un ataque sorprendentemente rápido por encima de la cabeza, que la ejecutora detuvo con una guardia cruzada. Con un fuerte gruñido, la ejecutora se dobló por las rodillas y empujó todo su cuerpo hacia arriba, arrojando al monstruo tambaleándose hacia atrás. Con un gancho de izquierda, la mujer partió en 2 toda la pierna izquierda de la criatura, enviándola a toda velocidad hacia un lado. Desequilibrado y lejos de estar centrado, el constructo de éter cayó de espaldas con un ruido que hizo temblar el suelo. Sin perder un momento, el ejecutor levantó un pie en el aire. De repente, las llamas se encendieron en su talón y, cuando se estrelló contra el suelo, una ráfaga de fuego arrasó todo el constructo de éter y lo convirtió en nada más que un polvo fino. Con una amenaza terminada, Basset giró sobre sus talones para encarar a Shirou directamente, sus ojos parpadeando para observar a los que se acercaban a su lado. Los dos permanecieron en silencio, incapaces de decidir qué decir. Después de un periodo de doloroso silencio, la mujer mayor habló primero. «Entonces, ¿estás aquí para matarme, chico?». Asintiendo con la cabeza hacia arriba, recordó las espadas en sus manos. Mucho corría por su mente. Esta era su primera decisión trascendental en la Guerra del Grial y era poco probable que se volviera más fácil. Para proteger a uno de sus amigos, necesitaría sacrificar a otro, pero ¿quién era él para elegir? Bajó la cabeza. Sabía que llegaría un momento como este, pero ¿por qué tenía que llegar tan pronto? ¿De qué servía todo el entrenamiento y la planificación si no podía comprometerse realmente con ellos? «Yo». Su nombre fue gritado, y fue suficiente para que levantara la cabeza de golpe. Basset se había lanzado hacia adelante, con un puño hacia atrás para atacar. Ella estaba demasiado cerca para que él pudiera bloquearla y demasiado rápida para que él considerara intentarlo. Tratando de salvarse como pudo, Shirou giró su cuerpo hacia atrás, tratando de hacer la mayor distancia posible y reducir el impacto entrante. Durante su entrenamiento años atrás, un golpe como ese habría sido suficiente para incapacitarlo durante todo el día. Con toda su fuerza, era completamente posible que destruyera sus órganos. Cerró los ojos y puso cara de dolor, pero se sorprendió cuando no llegó nadie, pero un fuerte estruendo resonó durante toda la noche. Unas manos lo rodearon por los hombros para estabilizarlo antes de partir con la misma rapidez. Cuando volvió a abrir los ojos, la explicación se reveló.
Con la espada de repuesto que había proyectado, Missy había interceptado el ataque colocando la parte plana de la hoja en el camino de ataque de la mujer. De pie, la sirvienta disfrazada miró amenazadoramente a la ejecutora, que tenía una expresión peculiar mientras se miraba los nudillos. Lancer abrió la boca para hablar y dejó que la fachada se desvaneciera. El cuerpo de Missy quedó envuelto en una fugaz nube de color negro tinta, revelando a un caballero completamente vestido con armadura a su paso. Desde su posición, Shiro pudo ver las 7 etapas del dolor reflejadas en el rostro de Basset en un segundo. 2 sirvientes, murmuró, tensando su cuerpo. No considerarías ese último ataque un accidente, ¿verdad? Lancer levantó del suelo el arma de marfil y oro y adoptó una postura lista para el combate. Es propio de los bárbaros rendirse a la primera señal de resistencia. Saber pasó junto a Shiro y se puso su propia armadura real antes de ponerse de pie junto a su propio caballero. Con un fuerte ruido metálico, el arma invisible que sostenía reflejó la postura de sus compañeros. Si deseas participar en el combate, trae a tu sirviente, pero no permitiremos que lastimes a nuestro amo. La mente de Shiro estaba a punto de reiniciarse y, cuando el proceso se completó, su cuerpo se puso en posición de combate. Había considerado trabajar con Basset, pero ahora lo consideraba imposible. La mujer era una orgullosa ejecutora que no se comportaba con demasiada actitud, incluso con un hombre tan conocido como el asesino de magos. Si bien habría sido una poderosa aliada, nunca se habría tragado su orgullo ni habría creído los hechos secretos que él tenía sobre la guerra. Posicionándose detrás y entre los 2 sirvientes, miró a Basset a los ojos y los dos encontraron respeto en el campo de batalla recién nacido. Antes de que la tensión se volviera inquietante, una voz resonó en la noche. Era lo suficientemente dulce como para provocar caries y, en lugar de provenir de una sola fuente, el sonido cubrió la zona desde todas las direcciones simultáneamente. Cualquier sirviente servirá. Por encima del hombro de Basset, Shiro observó la formación de un sirviente y quedó anonadado de inmediato. Era una mujer increíblemente hermosa que exigía la atención de sus ojos. No podía explicarlo, pero era una belleza que se sentía innegablemente forzada o falsa. Probablemente era el resultado de la hechicería, a diferencia de saber que naturalmente lograba algo similar. En el medio, Basset se dio cuenta de que todos los demás estaban mirando y miró por encima del hombro para ver al nuevo enemigo. Atrapada entre 2 sirvientes y una prostituta, ¡qué divertido! Con un rápido salto hacia un lado, la mujer puso a todos los que estaban cerca de ella hacia el frente, manteniendo su espalda protegida. Por esa respuesta, supongo que la mujer detrás de ti no es tu sirvienta. Haciendo un gesto con su espada, Saber apuntó la punta invisible hacia la mujer en cuestión. Lancer bajó un poco la guardia y giró la cabeza para no perder de vista al nuevo sirviente y a su rey. En nuestra pelea me di cuenta de que estabas deseando pelear, así que creo que te ofreceré el honor de batirte a duelo con este sirviente primero, mi señor. La sirvienta de color rosa inclinó la cabeza. Un duelo, mi señor. Aunque tu belleza palidece en comparación con la mía, serías una reina mucho mejor que un rey. Shiro ni siquiera tuvo que ver la cara de Saber para saber que su ojo tembló ante el comentario. Shiro había tomado la desafortunada decisión de hacer un comentario similar y había molestado profundamente a la sirvienta. Cuidado con lo que dices. No hay razón para que este compromiso se convierta en un juicio de insultos. La sirvienta rosa rió suavemente. Pido disculpas si parece que te he insultado, solo expreso la verdad porque no hay mujer del pasado, presente o futuro que pueda compararse con mi belleza. Shiro apartó su atención de la batalla que se avecinaba y se giró para mirar a Basset, que estaba siendo sostenida a una distancia segura por la atenta mirada de Lancer. Como siempre, llevaba puestos sus guantes de cuero color burdeos. Por eso, no podía saber con certeza si era una maestra o no. Abrió la boca para hablar, pero la mujer se adelantó. Entonces, ¿por qué no me has matado? Shiro parpadeó y se distrajo por un momento con el sonido de la batalla. ¿Es eso lo que quieres que haga? Nadie tiene que. Se necesitan 6 sirvientes para morir y, por lo general, es más fácil matar al amo que al sirviente. Mirándolo de frente, la mujer entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué estás esperando?
El chico guardó silencio, pensando en las implicaciones. Todo esto funcionaría mejor si... La mujer lo interrumpió bruscamente, manteniendo esa mirada acusadora que solo ella podía tener. Recuerda lo que te dije. No dejes de luchar hasta que tu enemigo esté muerto. Como si sonara una alarma en su cabeza, todos sus sentidos le decían que algo iba mal. Reforzando su cuerpo, invocó otra etapa de defensa en su mente. Los escudos. Con varios de ellos imaginados en su mente, el chico comenzó a proyectarlos alrededor de su cuerpo como una tumba de acero. Pero probablemente era demasiado tarde. Una ola de calor ya azotaba su espalda y se calentaba más con cada momento que pasaba. Cerró los ojos y agachó la cabeza hacia el pecho. Lo mejor que podía esperar era sobrevivir a lo que fuera que estuviera a punto de atacar. Lectra tropezó con un trozo de hormigón roto y sintió que la mano la obligaba a caminar. Jadeando, la mujer preguntó si podían ir más despacio, pero Luvia se mantuvo firme. La más baja de las dos se agarró el pecho para intentar calmar un dolor repentino y punzante. La creación de tantas construcciones de éter fortificadas la había agotado por completo. Había necesitado cada gramo de maná que tenía para mantener a raya a ese ejecutor y solo había sido suficiente porque estaban reforzadas aún más por las gemas de Luvia. Ese ejecutor ha eliminado al último de mis constructos. Está bien, aguantó lo suficiente para que pudiéramos escapar, así que buen trabajo. Luvia hizo una pausa para respirar profundamente y continuó hablando. ¿Viste por la ventana? Shirou llegó con 2 más de esas personas. Eso hace un total de 4, así que es bueno que hayamos escapado mientras pudimos antes de que todo comenzara a explotar, más de lo que ya había estallado de todos modos. Al doblar una esquina, Luvia continuó tirando de su mano como si fuera un perro ignorante, alejándola más sin tener en cuenta su condición. Si bien Edelfelt había recibido una paliza, podría haber sido un poco más considerada. Jadeando en busca de aire, Lectra mostró los dientes y se concentró en mover sus dolorosas piernas hacia adelante. No había sentido tanto dolor desde que usó esa extraña joya durante su última batalla en el torneo de magos del año anterior. Al menos entonces su cuerpo había tenido la amabilidad de dejarla desmayarse. Al doblar otra esquina, Lectra se golpeó el pie con el borde y el resto de su cuerpo cayó al suelo mientras su mano se soltaba de la de Luvia. Lectra levantó la cabeza, pero tenía la vista borrosa y los colores estaban muy descoloridos. Incluso su audición se había desvanecido, ya que el discurso de Luvia sonaba como si ambas estuvieran bajo el agua. Mientras luchaba por ponerse de pie, Lectra usó la pared y a su amiga para mantener el equilibrio. Subconscientemente reconoció que un brazo se había deslizado debajo de uno de sus brazos para rodear su cuerpo. Poco a poco, las imágenes borrosas dentro de sus ojos se enderezaron y se completaron en una docena de segundos. Cuando Lectra volvió en sí, estaban en una zona completamente nueva, yendo hacia un callejón poco iluminado con una farola que iluminaba el otro extremo de la calle a su salida. Solo un poco más, quédate conmigo, ¿de acuerdo? Compré un pequeño lugar justo al final de la calle para situaciones como esta. Jadeando, Lectra se esforzó por mantener las piernas en movimiento para no convertirse en un peso muerto. Sin tener que soportar su propia masa, la tarea era mucho más sencilla. A unos 4 metros del final, una forma roja oscura se puso en posición y Lectra se esforzó por concentrarse en lo que era. ¿Shirou? Fue una pregunta que ambas chicas hicieron al mismo tiempo mientras miraban al chico que estaba de pie frente a ellas de manera amenazante. Incluso con su visión distorsionada por el dolor, pudo verlo temblar en la penumbra. Después de unos segundos de silencio incómodo, Luvia decidió continuar. ¿Por qué llevas ese atuendo tan extraño? Se miró a sí mismo, se aclaró la garganta y respondió con un tono bastante ronco. Pensé que se veía bastante bien. Lectra quería decirle que era el tipo de atuendo que usaría alguien que se esfuerza demasiado para un juego de rol de fantasía, pero no podía reunir la energía necesaria. Quería ser su amiga. Incluso si él era Vlade, incluso si le había mentido y lastimado de maneras que ni siquiera podía entender, todo lo que realmente quería era recuperar a su amigo, el chico que la había tratado con tanta amabilidad cuando nadie más lo haría, el chico que la llevó a tantos nuevos amigos, e incluso le abrió la oportunidad de tener una relación real.
Su corazón dolía por él, pero también le dolía por la falta de él. Lectra no se había dado cuenta de que había pasado una cantidad anormalmente larga de tiempo desde la última vez que alguien habló. Luvia decidió tomar el control nuevamente. Bueno, creo que esta es la situación más incómoda en la que he estado. Encogiendo a Lectra con más fuerza contra su propio cuerpo, Luvia continuó. Lectra está herida, ¿podemos superar esto de una vez? ¿Qué estás haciendo aquí de todos modos? El chico se movió en su lugar y cruzó ambos brazos sobre el pecho. Para ser honesto, recientemente comencé a trabajar como justiciero. Casualmente estabas en uno de los callejones que estaba revisando durante la ronda de esta noche. Lectra intentó mantener los ojos abiertos, pero una sensación de fatiga inminente parecía estar recorriendo todo su cuerpo. Se inclinaba cada vez más hacia los brazos de su amiga y la seguridad parecía cada vez más lejana. Supongo que eso explicaría el ridículo atuendo, aunque la gente no reconocerá tu rostro. Lectra conocía a Luvia lo suficiente como para saber a dónde quería llegar con ese comentario y el pánico floreció en su mente lenta. Entonces, ¿dónde está tu bufanda? Era una pregunta que Lectra hubiera preferido hacer en cualquier otro momento. En ese momento, ambos estaban heridos y lo último que necesitaban hacer era enfadar a Vlade. En todo caso, necesitaban su ayuda para sobrevivir a lo que fuera que estuviera pasando. Creo que me lo dejé en casa. ¿Suelo llevar bufanda? No era la respuesta que Lectra esperaba en absoluto. Su alivio era mayor que su sensación de preocupación. Luvia hizo un ruido altivo. Incluso cuando te atrapan sigues mintiendo. Sabemos que quieres matarnos, pero sé que te gusta Lectra. Incluso a medio desmayarse, el comentario hizo que Lectra se sintiera avergonzada. Entonces, como un favor para ella, déjanos ir y te lo devolveremos más tarde, ¿de acuerdo? Hubo otro largo periodo de silencio incómodo. Cuando Shirou respondió, Lectra estaba permitiendo que su amiga apoyara la mayor parte de su cuerpo, incapaz de mantener su propio peso en alto con sus dos piernas temblorosas. No tengo idea de qué estás hablando. No creo haber conocido a esa chica. Lectra casi podía oír a Luvia poner los ojos en blanco. Estuviste en la torre del reloj durante un año, los dos lucharon juntos en el torneo de magos. ¿Qué sentido tiene seguir con esta mentira si ya te han pillado? El hombre se rió, un sonido hueco y amargo que no se parecía en nada a la espada que ella conocía. Supongo que tienes razón. Recuérdame, ¿alguna vez usé algún tipo de magia prohibida durante mi tiempo allí? Luvia se puso rígida, un efecto que Lectra, obviamente, sintió. ¿Tienes acceso a algo así? Fue lo que murmuró y pareció ser una respuesta para él. No importa, yo no me preocuparía demasiado por eso. Ambos parecemos tener prisa. El hombre dio un paso fuera de la vista, pero se contuvo bruscamente. Si puedes recordar, la próxima vez que hablemos deberías darme una bofetada en la cara. Eso podría hacer que mi memoria vuelva a su sitio, ¿de acuerdo? Sin permitir que dijera otra palabra, el chico se fue con evidente prisa, dejando preguntas en su ausencia. Luvia se arrastró y tiró de su amigo para colocarlo sobre su hombro para tener un mejor agarre y continuó hacia su escondite. No parecía él mismo, ¿verdad? Casi sonaba como si también estuviera poniendo voz. Lectra no se molestó en analizar la conversación. Su mayor deseo en ese momento era un buen baño y una cama calentita. Llévanos a un lugar seguro. Iria se mordió la punta del pulgar, mirando con ardor sus rodillas. Si bien eso solo sirvió para preocuparla más, había estado observando a través de los ojos de Lancer durante gran parte del día. Solo se había preocupado ahora cuando vio en tiempo real cómo Shirou recibía un ataque directo de un sirviente. Se las arregló para salir bien librado, al menos con vida, pero la piel carbonizada en su espalda y la expresión de dolor en su rostro hicieron poco para calmarla. ¿Cómo estás, princesa?, preguntó una voz, sacándola de la vista de Lancer. Su padre se había colocado a su lado y le había traído una taza de pudín barato como ofrenda. Estaban en las ruinas del castillo de Insvern, el lugar que habría sido su hogar si su padre no la hubiera rescatado. Ella lo sabía, pero no podía explicar cómo lo sabía. Era similar a cómo podía entender el proceso de invocar a un sirviente y qué hacer durante una guerra del Grial.
El conocimiento estaba allí, pero su origen era misterioso. Ilya envolvió el pudín con una mano y con cuidado le quitó la parte superior para revelar la sustancia chocolatosa que había dentro. Con calma, su padre se inclinó para depositar una cuchara de plástico en su taza. Sé que este no es el mejor lugar, pero es el más seguro. Desconocido, lejos del campo de batalla, hizo una pausa para considerar más beneficios. Lejos de Shirou, añadió Ilya por él, agarrando la cuchara y recogiendo una cucharada de pudín. Estaba sentada en un rincón de piedra que descansaba frente a una ventana. Era más que lo suficientemente profundo para que ella pudiera sentarse cómodamente y lo suficientemente ancho para que sus piernas cupieran mientras estaba parcialmente doblada, incluso con su baja estatura. Shirou puede cuidarse solo, señaló rápidamente el hombre, sentándose en el borde de una cama occidental de tamaño queen a unos pasos de distancia. Después de llegar, Missy y Kiritsugu habían seleccionado 3 habitaciones muy próximas entre sí. Todas eran idénticas en cuanto a distribución, diseño y mobiliario, pero la de ella era la más limpia, libre de plagas y destrucción. Sé que quieres ayudar, pero esta es la única forma en que estarás a salvo. Ilya se quedó en silencio por un rato mientras limpiaba cuidadosamente el pudín, tratando de distanciar su mente de la batalla que sabía que todavía estaba en curso. ¿Te quedaste aquí con mami durante la última guerra?, preguntó finalmente. Su padre respiró audible. Sí, lo hicimos. De hecho, fue el lugar de un banquete para los sirvientes, aunque eso probablemente haya contribuido en gran medida a su estado actual. La voz de ella se suavizó y giró la cabeza para mirar por la ventana hacia el bosque tenuemente iluminado que los rodeaba. ¿Murió aquí? No, respondió el hombre inmediatamente, con voz igualmente fría y distante. Si quieres saber, puedo decirte cómo y dónde. Ilya sacudió la cabeza y se llevó las rodillas a la barbilla. Creo que es mejor que no lo sepa. Su padre asintió y permaneció en la habitación durante un rato antes de levantarse y marcharse. Mañana puedes ayudarnos a Missy y a mí a limpiar el patio central. En Gelnote nos resultará muy útil para cortar el césped. Asintiendo en silencio, Ilya volvió a mirar hacia sus pies mientras su padre salía silenciosamente de la habitación. Al conectarse con Lancer nuevamente, Ilya vio una vista completamente nueva, como se esperaba. Se sentía mal escuchar a escondidas a través de los ojos de otro de esta manera, pero era lo mejor que podía hacer para evitar correr al lado de Shirou. Por mucho que él quisiera protegerla, ella también quería protegerlo. Si él resultaba herido, ¿quién más estaría allí para sanarlo? Reemplazando la punta de su pulgar entre sus dientes, Ilya examinó cuidadosamente el campo de batalla, preocupándose por Shirou a cada momento que pasaba. La mujer se dobló de dolor y se le encogió el corazón. No puedes, los matarás a todos, jadeó, extendiendo otra mano hacia el sirviente que estaba de pie en la puerta. El sirviente se giró para mirar a su amo, y su espada carmesí palpitante iluminó el área con un resplandor demoníaco. Exactamente. Ese es el objetivo final de cada pareja de amo y sirviente, ¿no es así? No debería tardar demasiado. Una vez que haya terminado, solo tendremos 2 sirvientes y amos más para derrotar, donde sea que se escondan. Matarás a los maestros, dijo la muchacha con tensión, apoyando su peso sobre un mueble de madera cercano. La forma más fácil de eliminar al sirviente, ¿correcto? No hay razón para que te preocupes, manejar a 4 sirvientes está completamente dentro de mis habilidades. Inclinar el cuello hacia cada lado resultó en ruidos viscerales. De hecho, debería ser bastante fácil. La mujer se puso de pie con las piernas temblorosas, recuperando lentamente la energía. Había sido un error tratar de decirle que no. Para evitar que se interpusiera en su camino, él había desviado su atracción de sí mismo hacia ella y sus lamentables reservas no podían mantener tal potencia. Algo así realmente debería haberse esperado, considerando que ella no era una verdadera maga. No puedes, por favor, suplicó una última vez, esperando que el sirviente inhumano se calmara. Apoyando suavemente una mano sobre su propio pecho, el hombre inclinó profundamente su mitad superior. Pon tu confianza en mí, amo. Puedes considerar tanto a los sirvientes como a los amos como muertos, encontraré la victoria para ti en esta guerra.
El sirviente se dio la vuelta para irse, pero un repentino destello brillante de luz roja lo hizo tambalearse al ponerse en su lugar. Como si estuviera a punto de congelarse, el hombre hizo movimientos temblorosos y discordantes para volverse hacia su amo. Un sello de comando, murmuró, echándose el arma al hombro. Una decisión interesante, amo. No te lo permitiré, no puedes matar a mi amiga, suplicó. Un segundo destello carmesí atravesó la habitación, su última esperanza se hizo realidad. Uno no sería suficiente para detener a un sirviente como este, tenía que usar dos, pero incluso así. La sirvienta emitió un sonido eco. Un intento valiente, pero en última instancia un fracaso lamentable. Como si su atadura no hubiera tenido ningún efecto, la sirvienta continuó su camino hacia el exterior, sin detenerse en lo más mínimo. Tal acto dejó a su amo boquiabierto, horrorizado por lo que había sucedido. Agarrándose el pecho dolorido, la muchacha extendió una mano hacia la puerta abierta, esperando, rezando porque su sirvienta regresara. Ella sabía que no lo haría, pero no había nada más que pudiera hacer. El sello de mando había sido su última esperanza, y ni siquiera dos sellos de mando habían servido para nada. El sirviente era un monstruo y ni siquiera dos sellos de mando actuarían como una correa adecuada. Se despertó con un jadeo de dolor, buscando aire pero sin encontrar nada más que humo caliente. Levantarse erguido desde su posición en el suelo fue un error, ya que un dolor hirviente le recorrió toda la espalda. Siseando en voz alta, Shiro intentó desesperadamente recuperar el equilibrio. Todo estaba en llamas, el mundo a su alrededor era un infierno de humo, brasas y cráteres destrozados por la guerra. Era desgarrador, pero estaba lejos de ser lo peor que había presenciado. Shirou, me alegra verte de nuevo en pie, murmuró un hombre. Llegas justo a tiempo para experimentar la calma antes de la tormenta. Parpadeando, el chico comprendió aturdido lo que quería decir el sirviente. Como 3 puntos de un triángulo, grupos de sirvientes y amos se miraban entre sí con emociones variadas, no solo hostilidad y aprensión. El sirviente rosado, de pie solo, todavía estaba muy contento y completamente ileso. Como alguien sin ningún medio detectable de defensa había logrado permanecer intacto era absolutamente desconcertante para Shirou. Ahora había un nuevo sirviente en el campo, un hombre. De un poco más de 6 pies y un poco menos de 150 libras, sobresalía como un pulgar dolorido. Su cabello, de un azul uniforme, era el factor que más contribuía a esta irregularidad. Era lacio, corto a los lados y largo en la parte superior y posterior, puntiagudo hacia afuera desde la parte superior de su cabeza con largas colas que bajaban por su espalda para hacer su aparición nuevamente en la base de su columna vertebral. Siendo honesto, Shirou pensó que tenía un aspecto bastante vagabundo. Si bien su ropa no estaba sucia ni demasiado desgastada, era increíblemente aireada, suelta y delgada. Una prenda translúcida cubría su abdomen desde los pectorales hasta las caderas, con un chal peludo con capucha que descansaba cómodamente a lo largo de sus brazos. Un segmento de tela blanca más pesada se extendía por sus caderas, manteniendo su trasero y costados ocultos, mientras estaba ceñido firmemente en la cintura con un trozo improvisado de tela trenzada. Vestía una especie de falda extendida que caía sobre sus pies descalzos. De todas las piezas de su atuendo, la falda era la mejor elaborada, con cintas doradas que creaban un agradable diseño celta sobre el rostro. En su mano había un bastón igualmente peculiar, con una base delgada y afilada debajo de una llamativa cabeza con forma de ladrillo que sostenía un pequeño amuleto circular de plata en el extremo más alejado. Debajo de la cabeza había un segmento de ramas de madera retorcidas y trenzadas que se conectaban a una empuñadura dorada. Probablemente era una apuesta segura llamarlo Caster si su elección de armamento era una indicación. El rostro del hombre estaba lleno de orgullo y confianza y algo completamente diferente. Era un hombre ciertamente atractivo, con un rostro cincelado que también tenía cualidades infantiles. Había un brillo suave que atrajo la atención de Shirou, dirigiendo su mirada hacia las orejas del hombre. Colgando de cada lóbulo había pequeños aretes de plata, aretes idénticos a los de Basset.
Era seguro decir que el sirviente se originó de ellos, por lo que el héroe que invocó tenía alrededor de 2000 años, pero eso no ayudó a determinar su identidad en lo más mínimo. Al ahondar en sus parámetros como sirviente, Shirou no se impresionó demasiado. El maná y el fantasma de rango B tenían mérito, pero una suerte abismal de rango E y una resistencia de rango D pesaban mucho en su contra, aunque era algo esperado por su apariencia. Shirou se sorprendió al encontrar un sirviente con apariencia de caster con fuerza y agilidad de rango C, aunque con Basset como amo, algunos de ellos tenían la posibilidad de ser sesgados. Bueno, entonces esto ha llegado a un punto muerto, ¿no? Bromeó el hombre, mirando a los otros tres sirvientes. Un enfrentamiento implicaría que cualquiera de las otras dos partes tiene una oportunidad de victoria, replicó rápidamente Saber, parándose hombro con hombro frente a su maestro una vez más. Estoy de acuerdo, ninguno de ustedes tiene ninguna posibilidad de derrotarme, declaró el sirviente rosa, mirando seductoramente a Caster. El sirviente mágico chasqueó la lengua con suavidad. El exceso de confianza es un asesino lento e implacable. Dicho esto, ustedes dos, los tipos caballerosos, los dirigió, asintiendo con la cabeza mientras hablaba. No suelo pedir ayuda en las peleas, pero esa muchacha de allí es alguien a quien realmente no soporto. ¿Qué tal si trabajamos juntos para deshacernos de ella antes de continuar con nuestra pequeña cosa? Por la expresión de sorpresa en el rostro de Basset, Shirou se dio cuenta de que la pregunta había sido hecha sin consultarla con ella primero. Una pregunta interesante. Tal vez después de escuchar eso, nuestro otro amigo podría querer proponer lo mismo contra ti, señaló Lancer, con una sonrisa de dolor en su rostro. Caster agitó el bastón con vehemencia. No lo tomes a mal, pero es posible que estés luchando por ella, sin importar a quién elijas primero. Oye, no arruines la diversión. Gritó alguien molesto. Si lo haces, les diré a todos tu verdadero nombre. Ladrando como un perro, Caster respondió. Entonces les diré el tuyo. La sirvienta rosa se rodeó con ambos brazos, su rostro se calentó mientras la sangre se agolpaba en sus mejillas. Shirou distraídamente ignoró a la mujer y sus pensamientos perturbados, concentrándose en sí mismo y en la creación de una línea hacia Saber. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? La voz del caballero volvió a él inmediatamente mientras que su forma física apenas se movió 1 centímetro. Unos minutos como máximo. Caster atacó mientras estábamos preocupados y estalló una batalla entre todos nosotros. Lancer y yo nos las arreglamos fácilmente y los dos nos separamos como puedes ver ahora. Fue solo porque creaste una defensa tan rápida que todavía estás con vida. Vivo, pero no del todo bien. Su espalda había sido destrozada por el ataque y, aunque el dolor era intenso, no era algo que no pudiera soportar. Después de todo, todas las noches durante el último año había estado creando circuitos con sus nervios. El dolor estaba destinado a disminuir con el tiempo. Cerró los ojos para encontrar a Balón y descubrió que la vaina trabajaba diligentemente para regenerar la carne demolida, aunque luchaba por reparar una destrucción tan completa. Saber habló en voz alta entonces, trayendo su atención de vuelta a la realidad. Atacas a nuestro amo y luego deseas una alianza. Un movimiento bastante deshonesto, pero nada inesperado de la clase de sirvientes más débil. El sirviente, que seguía frunciendo el ceño ante la fila, se cruzó con su bastón por los hombros y lo sujetó con fuerza por ambos lados. Tendrás que agradecerle a mi amo por eso. La habría atacado, señaló con un gesto de la cabeza hacia el sirviente rosado. Pero órdenes son órdenes. Lancer hizo girar el arma proyectada en sus manos para clavarla en el suelo, colocando sus manos sobre el pomo para usarlo como apoyo. Antes de hablar de trabajar juntos, sería mejor entender con quién estamos trabajando. Como este es un juego arraigado en el engaño, un saludo formal completo podría ser demasiado. Sin embargo, nada nos impide revelar nuestros nombres de clase. Un pesado silencio descendió sobre los sirvientes. No salten todos a la vez. Si necesitan motivación, permítanme dar el primer paso. Lancer se golpeó el pecho con el puño cerrado y emitió un poderoso sonido metálico. Fue suficiente para que los demás sirvientes hablaran.
El hombre se reveló como el sospechoso Caster, mientras que la mujer declaró su papel como Ryder. Saber fue la última en identificarse, sorprendiendo un poco a las otras dos. Dos sirvientes trabajando juntas. Eso es muy injusto, ¿no va contra las reglas?, se quejó Ryder, haciendo un gran puchero. Caster cerró los ojos suavemente, luciendo bastante complaciente a pesar de las malas noticias. Pensé que ustedes dos no eran más que una rareza. Un sirviente dividido en dos. Parece que mi suposición estaba un poco equivocada. No hay nada en contra de las reglas en formar una alianza, o que una amo dirija a dos sirvientes separados en ese sentido, se defendió Saber con rectitud, recibiendo un asentimiento de su caballero. Shiro observó a Ryder con la cabeza gacha y moviendo los labios en un tono silencioso. E inmediatamente, Saber preparó su arma y Lancer sacó la suya del suelo. Ryder está usando magia. No puedo discernir si es su noble fantasma. Shiro echó una mirada a Caster para confirmar si había notado lo mismo y vio a un hombre particularmente temeroso. Dependiendo de lo que sea, murmuró, agudizando sus ojos carmesíes. Le quitaron el bastón de los hombros y lo apoyaron en el suelo. Ryder terminó de hablar y levantó la vista de inmediato con una sonrisa forzada y poco natural. No se parecía a su expresión anterior y transmitía algo parecido a la preocupación. Con una risa igualmente forzada, la mujer miró a los dos grupos rivales. Desafortunadamente, su adorable reina debe irse rápidamente. Por mucho que me complacería ponerle un collar a mi mascota y hacerla mía, preferiría escapar con vida para intentarlo de nuevo en algún momento. Saltando sobre sus pies hacia Caster, la tentadora le ofreció un beso lanzado antes de desvanecerse en lo que parecían partículas de hielo. Caster gruñó como un perro salvaje, pero lanzó una mirada cautelosa hacia los dos caballeros. Saben, yo también fui un guerrero una vez. Asintiendo para sí mismo como si lo encontraran con incredulidad, el hombre continuó. Es por eso que puedo ver que lo único que los detiene a ustedes dos de tomarme directamente es ella, en caso de que decida eliminarnos a todos mientras estamos exhaustos. Si ese es su objetivo final, no los detendré, pero seguro que no caeré sin luchar, amenazó el sirviente, burlándose animalmente mientras apuntaba su bastón en su dirección. Con la parte superior de la cabeza del bastón nivelada en su dirección, Shiro sintió una cantidad palpable de energía golpeándolo indirectamente. A diferencia de un hechizo normal, que impactaba sus sentidos de una manera mucho más visceral, la energía del bastón de Caster parecía agitarse a su alrededor en todas las direcciones, como si el aire y la tierra respondieran a su llamado. Saber emitió un suave sonido de burla. Una observación táctica aguda para un hechicero. Dudó un momento, temblando visiblemente como si alguien se hubiera acercado sigilosamente por detrás y la hubiera asustado. El final abrupto de su discurso fue desconcertante para dos personas en particular. Tanto Shiro como Lancer le lanzaron al rey una mirada extraña mientras ella miraba vacilante a su alrededor. Algo anda mal, murmuró, con los ojos iluminados por la preocupación. He sentido esto antes, aunque nunca fue tan fuerte. Lancer miró a su rey con curiosidad y parecía mucho menos confiado que antes. Confiar en tu instinto nos ha ayudado a salir airosos de muchas pruebas en el pasado, no tengo motivos para dudar de algo así ahora. Manteniendo su espada preparada para un ataque de Caster, la caballero miró a su alrededor. Sea lo que sea, debemos decidir ahora si corremos o nos quedamos y luchamos. Dejo la decisión en tus manos, maestro. Desde atrás, Shiro miró a Caster y a su sirviente antes de finalmente mirar a Basset. Los dos intercambiaron palabras a través de sus ojos y decidieron que una batalla no valía la pena para ninguno de los dos todavía. Caster, retírate, ordenó la mujer, manteniendo sus ojos pegados a los de él. Saber, Lancer, salgamos de aquí, imitó Shiro, asintiendo con la cabeza en parte hacia el ejecutor. Esta era solo la primera noche de la guerra. No tenían obligación de matarse entre ellos, todavía. Los tres sirvientes parecieron sorprendidos por la decisión apresurada y uno se mostró particularmente reacio. Suspirando profundamente, el hechicero inclinó la cabeza. Justo cuando tengo la oportunidad de demostrar realmente mis habilidades contra un oponente poderoso, mi amo se acobarda.
Con suerte, la próxima vez que nos encontremos, podremos disfrutar de verdad, preferiblemente sin Ryder, por supuesto. Girando el bastón en su mano una vez más, la base tocó el suelo y un vendaval repentino barrió a los dos directamente de sus pies, impulsándolos como bolsas de plástico fuera de la vista con un control sorprendente. Sola, Saber se giró para mirar a su amo directamente. Shirou, debemos irnos de inmediato. Te lo explicaré más tarde cuando estemos a salvo. Sin esperar a que él tomara una decisión, el rey y sus sirvientes se retiraron apresuradamente hacia sus monturas que se habían ido. Shirou se quedó solo para seguirlo, manteniendo el ritmo mientras una extraña sensación lo invadía. Se sentía como un tercero en discordia, como un seguidor que solo venía a acompañarlo, en lugar de un verdadero combatiente en la guerra. Tal vez fue simplemente el ataque sorpresa lo que lo había sacudido, pero se sentía completamente innecesario y no le gustaba ni un poco. Parpadeando, trepó de forma autónoma a la máquina de muerte de Saber, mientras su mente le enviaba advertencias, pero por una razón completamente nueva. Más allá de la sensación de inutilidad, inconscientemente registró que los estaban observando. Por lo general, cuando se encontraba con esa sensación, su mente lo guiaba hacia el perpetrador. Esta vez, era vago, como si su mente determinara que los ojos vigilantes provenían de todas las direcciones simultáneamente. En medio de su confusión, el motor de la motocicleta rugió y Saber no perdió tiempo en abandonar el área. Interesante, dijo una voz ronca. Muy interesante. 5 sirvientes en total, 2 de ellos vinculados a un solo amo. Algo peculiar, resonó otra voz extrañamente similar desde casi la misma zona. Parecen desconectados, extraños. 2 sirvientes con sus propios amos trabajando juntos bajo una misma dirección, añadió otro. Una conclusión agradable. Eliminar a los amos no debería ser un problema. Parecen descoordinados y desprotegidos. El amo de 2 ya casi fue eliminado por otro sirviente. Ni siquiera estaban tratando de matarlo. Se escuchó un sonido de risa hueca que resonó en las paredes y resonó en el paisaje. Era algo que se escuchaba en las pesadillas en las profundidades de la oscuridad, un ruido inquietante que se instalaba en el oído y se negaba a desaparecer. La primera voz habló de nuevo, y las similitudes con las otras voces hicieron que la diferenciación fuera casi imposible. Si hubiéramos podido unirnos, nuestra competencia se habría reducido bastante. El maestro desea que permanezcamos ocultos, por eso permanecemos allí, dijo una voz. Estamos de acuerdo, vigilando desde la distancia. ¿Podrán apoyarnos a todos al máximo? Absolutamente, posiblemente, improbable, otra voz repitió predicciones inconsistentes. Luego actuamos individualmente a menos que la situación requiera apoyo adicional. La risa volvió, hueca, oscura y escalofriante. Varios pares de ojos azules ardientes brillaron desde su lugar en sombras, mirando hacia el antiguo campo de batalla mientras un sirviente solitario, el quinto antes mencionado, apareció a la vista. Un dedo nudoso y de aspecto enfermizo sobresalía de la oscuridad, casi del mismo tono que la noche misma. Allí, como el médico del cementerio, el pecador cuando entra al infierno. Un rezagado, una oveja solitaria entre una manada de lobos. Más risas huecas respondieron a través de los edificios, susurrando pesadillas a los que dormían en su interior. ¿Somos los carniceros o los lobos? Tal vez deberíamos verlo. El maestro no deseaba involucrarse con los otros maestros por ahora. Uno se irá, uno de nosotros que sea digno. Una figura se movió desde la oscuridad y se desplazó parcialmente hacia el resplandor de la luna. Un caballero del dragón, reclamaré el tesoro. Se escuchó un suave gruñido cuando el ser saltó de su posición y corrió por los tejados hacia su objetivo con un propósito justo. Cuando se reconoce la debilidad, la confianza es tonta, entonó una voz más profunda en nuestro interior. Tener confianza en uno mismo sin tener ni idea es una tontería aún mayor, añadió otro, provocando otra ronda de risas enfermizas. Pronto veremos quién ha subestimado a quién. Desde la oscuridad, orbes azules llameantes examinaban todo a través de rendijas furiosas. Los observadores, los planificadores, los locos, los sabios. Tenían muchos nombres, pero solo uno les quedaba a todos.
Uno por uno, los orbes desaparecieron, se desvanecieron en la oscuridad o desaparecieron por completo. ¿Habían siquiera existido en primer lugar? Las puertas se abrieron y un sirviente entró en la habitación. Le pido disculpas, amo, dijo de inmediato, pero el dolor se detuvo en su voz. No pude deshacerme de ninguno de los otros amos, fui demasiado lento. La mujer dejó escapar un suspiro tembloroso, inhaló profundamente y miró fijamente al sirviente. Me alegro de que hayas sido tan lento. Si hubieras llegado a tiempo, habrías. Eliminó a todos los amos y sirvientes enemigos, por supuesto. Inclinando la cabeza hacia un lado, el sirviente se puso al hombro la siniestra espada carmesí. Amo, estoy empezando a preguntarme si desea la victoria o incluso el grial. Por supuesto que sí, replicó la mujer a la defensiva, dando palmadas en el pecho. Pero si mataras a todos los maestros, no podría pedir mi deseo. El sirviente se quedó en silencio por un breve momento antes de adentrarse más en la habitación. Ya veo, entonces tu deseo depende de la subsistencia de un amo en particular. Si ese es el caso, tendré que ajustar mis tácticas para no dañarlo directamente. La esperanza brilló en los ojos del maestro. Entonces, ¿no matarás a ese maestro si te lo digo? Es posible, afirmó el sirviente, sin hacer nada para satisfacer a su amo. Interrumpiste mi sesión informativa, amo. Cuando ya era demasiado tarde para atacar a ningún amo, un sirviente se acercó cuando me iba y me desafió a una especie de duelo. ¿No es ese un detalle importante que hay que pasar por alto? El sirviente murió en cuestión de segundos. Era una existencia lastimosa que subestimó mi fuerza y pagó por su error. La mujer parpadeó, la sorpresa le impidió hablar mientras digería la información. Pero yo. Su sirviente continuó con sus propios pensamientos, sentándose para tomar un pequeño descanso. Faltan 5 sirvientes más. Como he dicho, incluso combinados, es poco probable que el poder de todos los sirvientes convocados iguale mi habilidad, aunque veremos cuán correcta es mi estimación con el tiempo. No había mucho rastro de jactancia o regocijo en la voz del hombre. Estaba completamente seguro de su habilidad, y después de derrotar a un sirviente, podía demostrarlo. La mujer se sintió completamente disociada de su propio cuerpo, una observadora ausente que contemplaba una vida que no era la suya. Prométeme que no matarás a ningún amo. El sirviente giró la cabeza para mirarla de frente y preguntó en silencio a quién se refería. La mujer tragó saliva con fuerza y se quedó rígida. Prométeme que no matarás al maestro de saber. Siseando, Shirou recogió los restos de su traje, que antes estaba impecable, de su espalda. Las fibras semisintéticas se habían adherido a su carne quemada y la curación de Avalon no hizo más que agravar el problema. La situación le recordó una similar por la que pasó durante el torneo de magos. Sin embargo, esta vez fue diferente. En lugar de quitarlo de la carne carbonizada, tuvo que cortar la tela de las partes completamente curadas. Fue arduo y agonizante, pero un mal necesario para evitar que cualquier infección lo plagara por tener ropa dentro de su piel. Shirou desmaterializó el instrumento ensangrentado que tenía en la mano y dudó en mirar hacia abajo, ante la inquietante vista que había dentro del lavabo. Avalon era una bendición, pero para cosas como esta era una dolorosa maldición. Si tan solo pudiera activar el efecto regenerativo cuando lo deseara, pero eso era pedir demasiado a una reliquia que proporcionaba inmortalidad literal. Suspirando, Shirou recordó los eventos del día. Había sucedido tanto que era difícil procesarlo todo a la vez. Rin era inaccesible como una pareja potencial, al igual que Luvia, de quien sospechaba que también era una maestra. Sakura era una posibilidad, pero se había distraído y ni siquiera podía preguntar, y mucho menos ver si era una maestra. Como era la única Matou que quedaba, casi tenía que serlo, pero en este punto, ¿quién lo sabía realmente? Estaba luchando solo, aunque no estaba en la peor posición posible. Con 2 sirvientes bajo su mando, sus posibilidades ya eran mayores de lo normal. Si a su deseo de honor y caballerosidad se le unía su propio deseo de preservar a sus amigos y a su familia, formaban un equipo sólido con un objetivo común. Hablando del supuesto equipo, Saber actuó de manera increíblemente extraña en los breves momentos antes de que abandonaran el campo de batalla de Delfelt.
Como afirmó en ese entonces, el rey explicó su razonamiento para una partida tan apresurada después de regresar a la casa. Según ella, no era más que un intenso presentimiento de que algo terrible estaba en camino, y todas las señales de advertencia que tenía como caballero le decían que se fuera. Lancer se apresuró a atribuirlo a que estaba asustada, un comentario que ella despreció y rápidamente dejó en claro ese hecho. Por más que intentó defenderse, Shiro creyó en la explicación de Lancer. Si solo lo adivinaba por el lenguaje corporal y el tono de voz, parecía bastante asustada en ese momento. Pero ¿qué tipo de sirviente o fuerza sería suficiente para asustar a un rey que parecía tan decidido? Al girar la cabeza por encima del hombro y examinarse la espalda en el espejo, casi podía ver a Avalon uniendo lentamente la carne poco a poco. Todavía le escocía por el ataque, pero parecía estar completamente curada. Era un efecto secundario conocido de Avalon en relación con las quemaduras en particular. La capa exterior podía verse prístina, pero las capas internas aún estarían quemadas. Un arma se disparó en la mente de Shirou y aparecieron líneas azules en toda su espalda. El diseño no había avanzado mucho desde la última vez que lo había mirado hasta que se dio cuenta de que sus esfuerzos se dirigían hacia su frente. Los extremos que habían terminado en sus pectorales se separaron como si fueran brotes que florecieran de una rama. Así que todavía estaba desarrollándose, aunque no era tan drástico como esas etapas iniciales. Suspirando, el chico recogió los trozos de piel adheridos a la tela del fregadero y los arrojó a un cubo de basura antes de lavar la sangre del interior. Tendría que sacarlos más tarde antes de que empezaran a apestar, pero podría manejar eso a la mañana siguiente. Lo que realmente quería era un buen descanso para prepararse para otro día. Con suerte, no sería tan malo como el primero. Shirou se pasó una mano por el pelo corto y plateado y recogió la camisa del conjunto de ropa de repuesto que había traído consigo. El primer día de la guerra ya había sido agitado, por decirlo menos. Todavía quedaban 3 sirvientes que no habían hecho acto de presencia, pero era probable que se rebelaran en los próximos días. Shirou se puso la camisa, respiró hondo y salió del baño. Lo único que le preocupaba era descansar bien por la noche, por difícil que fuera para él. Acabo de darme cuenta de que no he estado diciendo mi pequeña sugerencia al final de cada capítulo como lo hago normalmente. Tal vez por eso nadie hace ninguna reseña, haciéndome sentir abandonado. Recuerda seguirme, agregarme a favoritos y dejar una reseña. Además, dale las gracias a mi maravillosa beta que sigue siendo fuerte. Talndir.